Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Es el primer amor, así que no puede evitarse. Parte 1. Kachi Shirokusa era ampliamente conocida como una mujer talentosa. Una estudiante de preparatoria y, además, autora. Eso solo habría sido suficientemente impresionante, pero la frutilla del postre era que también contaba con buenas calificaciones. La gente le atribuía esas cosas a su inteligencia. Pero no era así. Shirokusa no era lenta bajo ningún punto de vista, pero tampoco era particularmente espectacular junto a otros, ni muy callejera. Probablemente yo era el único en la clase que lo sabía. Vaya, impresionante. Son tan lindos. Nunca había visto un set de apuntes tan completo en toda mi vida. Recordé el día en que comenzó el segundo año, y descubrí que Shirokusa y yo estábamos en la misma clase. En nuestra nueva clase, Shirokusa naturalmente se convirtió en el centro de atención. A lo largo del año pasado, todos habíamos oído acerca de su frialdad y seriedad, y sobre el hecho de que prefería estar sola, pero seguían siendo solo rumores. Ahora que se había vuelto una existencia más cercana al convertirse en nuestra compañera de clase, la mayoría de nosotros pensaba que valía la pena tratar de entablar una conversación con ella otra vez. Sin embargo, no toda la atención tenía naturaleza benigna. Parte de ella contenía interacción fundada en los celos, ejemplificada por una de las chicas más fuertes de la clase echando un vistazo a sus apuntes. Oye, déjame copiar eso antes de la prueba. No te molesta, ¿verdad? Ella apestaba a familiaridad a pesar de raramente haber interactuado con Shirokusa. Era tan presumida que me cabreó a mí también cuando la oí. En cambio, Shirokusa se puso de pie, sin palabras, y entonces, sin titubear, destrozó casualmente sus apuntes perfectamente compilados. El sonido del papel siendo desgarrado congeló nuestros alrededores y nos provocó escalofríos. Conforme todos nos quedamos mudos del desconcierto, Shirokusa sopló los apuntes, que se habían convertido en restos de papel, hacia su compañera. Lo siento, no puedo dejar que lo copies porque lo perdí. Es mío, así que puedo hacer lo que quiera con esto sin problemas, ¿cierto? ¿O qué? ¿Acaso eres un parásito que vive succionándole el néctar a la gente? Fue una burla aterradora y amenazante. ¿Eres tonta o qué? Respondió la compañera, sin comprender, conforme se alejó en medio de un ataque de ira. Shirokusa, tal vez sintiéndose incómoda, metió los apuntes destrozados con indiferencia en una bolsa descartable del almacén, luego tomó su bolso y se fue a casa a pesar de que apenas era la hora del almuerzo. Para ese momento ya me había enamorado de Shirokusa, habiendo interactuado ocasionalmente con ella en el camino a casa después de clases. Incapaz de ignorarla, pensé en alguna excusa azarosa para irme temprano y seguirla sigilosamente. Shirokusa nunca se fue a casa, sino que se dirigió a la biblioteca. Ocupando un asiento lejos de la vista de todos, en el fondo, abrió un nuevo cuaderno que había comprado en el camino, junto a los apuntes harapientos. Esos trozos contenían varios memos tomados durante las clases o escritos en líneas compactas. Aparentemente pretendía transferir ese contenido al nuevo cuaderno recién comprado. Lágrimas caían de los ojos de Shirokusa, pero su lápiz mecánico y bolígrafos de colores nunca dejaban de moverse mientras garabateaba con determinación en el cuaderno. Quedé atónito ante su extraordinario esfuerzo, su fuerza de voluntad, y su sublime perseverancia contra la injusticia. Era considerada una mujer talentosa que podía hacer cualquier cosa, pero la verdad era que solo había llegado allí con duro trabajo, a pesar de su disposición torpe y cruda. Había muchas otras maneras de hacer las cosas, y hacer el mejor esfuerzo con lágrimas cayendo de tus ojos no podía ser más incómodo. Para mí, sin embargo, su forma inepta era extremadamente hermosa. Es por eso que yo salté. Por la ventana llegó el cantar de un gorrión y unos espléndidos rayos de sol. Una mañana refrescante. Abrí mis ojos para mirar al reloj y vi que eran las 7:15 de la mañana, 15 minutos antes de que sonase mi alarma. No me he despertado antes que mi alarma desde la primaria. Sabía cuál era la razón. En mi frustración, dolor y ansiedad, me había resultado difícil lograr dormir anoche. Finalmente había podido dormirme cerca de la hora en que el sol salía, pero no tuve nada parecido a un sueño profundo. Sin importar cuánto me atrajo la venganza de Kuroa, o cuán optimista me había vuelto, yo no era del tipo que se olvida de todo inmediatamente como si nada. Maldición. Mis sueños fueron dolorosos. ¿Por qué tuve que pensar en la vez que descubrí algo lindo sobre Shirokusa justo ahora? Era un recuerdo maravilloso, pero en un solo día se había vuelto una mierda. Mierda, refiriéndome a la vergüenza que sentí cuando me di cuenta lo espeluznante de pensar. J.E.,
Solo yo sé lo buena que es Hirokusa y nadie más, y también los celos que experimenté al decir, si solo yo sé lo buena que es, porque eligió a alguien más, inmediatamente después de que se resumiera en una sola palabra. Porque tuvo que ser ese bastardo de Abe, me enfadé ya que ahora fue el rostro de Abe el que surgió en mi cabeza. Abe Mitsuru era nuestro senior de tercer año, un chico popular que había debutado en actuación. Pocos defectos podían hallar en él al tratarse de un personaje con ojos brillantes, apuesto y principesco que aparecía en dramas. Pero su actuación era una cuestión distinta. Oye, ¿ya lo viste? El drama en el que estuvo Senpai. Lo vi. Senpai estuvo tan genial. Sí, Senpai estuvo espectacular por encima de todos. Es apuesto y sus habilidades para la actuación son muy buenas. Senpai es un genio. O eso comentaban las chicas de mi clase, pero para ser franco, yo pensaba que su teatralidad era basura. Había visto que en internet había sido llamado beneficiario del nepotismo o sucesor indigno entre otras cosas, así que no puedo ser el único con esa opinión. Debido a esto, mi impresión de Abe Senpai había sido bastante mala desde el principio. Sin embargo, Sueharu, cuando dices eso suena como si estuvieras celoso por el hecho de que no eres tan popular como él. A propósito, ¿la familia de Abe Senpai y la de Kachi no son amigos? Es por eso que, es lo que Tetsuiko diría, y me resultaría difícil negar que mi juicio había estado libre de envidia o tendencia. Sí, lo sé. ¿Cómo podría no ser tendencioso? Abe Senpai tenía un lindo rostro, un padre actor, dinero, buen linaje, y también buenas calificaciones aparentemente, habilidades atléticas espectaculares y una personalidad humilde como si eso fuera poco. Tetsuiko era atractivo, pero pertenecía a una raza más frívola de hombres que solo buscaban mujeres similarmente casuales. Esto, combinado con el hecho de que sus relaciones nunca duraban debido a su despreciable actitud, hacía que me resulte difícil odiarlo por completo. Por el otro lado, Abe Senpai era menos superficial, del tipo más principesco con un rostro honesto. Aunque igual de apuesto que Tetsuiko, ambos no podían estar más alejados en cuanto a popularidad, tanto que Abe Senpai tenía su propio club de fans no oficial en la escuela. Un Adonis 4 perfecto. Ese era Abe Mitsuru. Maldición, hasta yo podría. La pretensión de esas palabras que dije sin pensar me desconcertó incluso a mí. ¿Hasta yo podría qué? La respuesta era obvia. No tuve que pensar mucho para saberlo. Yo era ordinario. Tenía calificaciones y habilidades atléticas mediocres. No me veía bien ni mal. Aunque el talento bajo ningún punto de vista determinaba el éxito o el fracaso en el amor, una ventaja en habilidad o apariencia por sobre otras personas podía usarse como arma. En base a esa analogía, Abe Senpai era un jugador de nivel Dios que poseía múltiples armas, las cuales manejaba con maestría. Si mi yo promedio tenía una oportunidad contra él en una pelea, necesitaría un arma distinta, como carisma tal vez, o sensibilidad. Apenas tenía un poco de esas, y no las creía convenientes para vender mejor mi posición. Pero, si tenía un arma, aunque era algo de lo que me había deshecho hace mucho tiempo. Debido a un largo periodo sin uso, no estaba seguro de poder blandirla otra vez. En otras palabras, era lo mismo que no tener una. Pero algo aún jalaba de mis fibras sensibles. Aún estaba amargado. Yo. ¿Aún podré hacerlo? ¿Aún podré lograrlo a tiempo? 4. En la mitología griega, Adonis era un dios eternamente joven que simbolizaba la muerte y la renovación anual de la vegetación y cuya naturaleza estaba atada al calendario. Tuvo múltiples papeles y su significado y propósito en las creencias religiosas griegas han sido objeto de mucha investigación a lo largo de los siglos. El joven Adonis resultó sumamente hermoso, hasta el punto de que la diosa Afrodita se enamoró de él locamente. En una ocasión en que Adonis andaba de caza, lo mató un jabalí salvaje. Mientras titubeaba, me acobardaba y me apenaba, otros me estaban dejando atrás. No quiero perder. Esa sería la mejor forma de describir mis verdaderos sentimientos ahora mismo si tuviera que ponerlo en palabras. No sé qué definía, ganar o perder. Solo sabía que la sensación de que fui rechazado, por lo tanto perdí, me abrumaba. Sentía que había sufrido una derrota aplastante, pero al mismo tiempo, seguía creyendo en la verdad de que no podía perder hasta que elija aceptarlo. Lo que probablemente me recomendaba la sugerencia de venganza de Kuroa era mi fracaso al no poder admitir la derrota, y mi deseo de hallar una manera de ganar. ¿Acaso soy la única persona que pensaba de esta forma? No, probablemente no. Quiero decir, mi primer amor se hizo pedazos. Tú también estarías decepcionado, ¿cierto? ¿Se supone que debo rendirme solo porque mi rival es un chico apuesto con dinero, listo, y algunas habilidades deportivas? Por supuesto que no. Ser simple no tiene nada que ver con no tener talento. Culpar de todo al talento solo sería una excusa patética. Por lo que nunca dije eso. Y voy a hallar una manera de ganar. ¿Pero cómo iba a ganar? ¿Cómo podría invertir las cosas? ¿Cómo podría lograr mi venganza? Era un idiota, pero sabía que necesitaba hacer con el fin de ganar. Enfrentar a un oponente contra el que uno no tiene esperanza de ganar no era valentía, sino imprudencia. En tales situaciones, era más aconsejable atacar por detrás.
Luchar en la misma arena contra tal oponente era una derrota segura. Si Abe-senpai y yo competíamos por apariencia, por ejemplo, definitivamente perderé. Por lo tanto, tenía que desafiarlo en algo que él no pueda hacer. Los débiles tienen su propia manera de pelear. Asombrosamente había mucho que podías hacer si te calmas y lo piensas bien. En otras palabras, la solución era no elegir ningún método en absoluto, así es como era. Parte 2. De acuerdo, por la presente me gustaría iniciar la 23ª reunión de la Mesa Redonda de la Sociedad de Apreciación del Entretenimiento, pero Salón de Reuniones 3, en el gimnasio de la escuela. Había sido llamado una vez vestidor de teatro, pero el club de teatro se había disuelto hace 7 años debido a la falta de miembros. Desde entonces, se había convertido en el Salón de Reuniones 3, el cual los estudiantes podían tomar prestado libremente con permiso del consejo estudiantil. Con ese fin, Tetsuiko había logrado uso preferencial del salón poco después de fundar la Sociedad de Apreciación del Entretenimiento, y lo habíamos usado desde entonces para preparar una base para el avance del club. Hoy no era diferente. Pero, entonces, Haru, lo que estás diciendo es que planeas descubrir la debilidad de Abe-senpai para luego exponerlo frente a todos. Exacto. Todos los chicos tienen uno o dos secretos que quieren ocultar, ¿cierto? Haré que el mundo entero conozca el suyo. De esa manera no habrá forma de que Shirokusa escape ilesa. Todos van a hablar sobre su horrible gusto, y que es una mujer sin remedio que se dejó atrapar por un hombre sin remedio. Los dos van a tocar fondo. Oh, será el plan de venganza más grande de todos. J.E., 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 J.E. A veces mi ingenio me asusta. Kuroa y yo estábamos discutiendo otra cosa, nuestro plan de venganza del primer amor. Oigan, Sueharu, Sida-chan. Las llamadas desesperadas de Tetsuiko nunca llegaron a mis oídos. No podía esperar otro momento para comunicarle a Kuroa los planes que había formulado temerariamente más temprano en clases. Sin embargo, debido a la naturaleza del asunto, no tenía más opción que revelar mi estrategia a solas. Haru, Tetsuiko-kun está llamándote, ¿estás seguro de que quieres ignorarlo? ¿Tetsuiko? Alcé la vista y efectivamente vi a Tetsuiko parado enfrente de la pizarra blanca. ¿Desde cuándo estás aquí? No estaba allí cuando traje a Kuroa aquí. Absorto en la conversación, no pude notar su presencia en absoluto. Estás demasiado metido en algo, socio. Despierta. Mierda, ¿tenemos que detenerlos ahora? Considerando cuán sensible era esta información, no podía permitir que Tetsuiko lo oiga. Y además estaba enganchado con el tema. Tetsuiko, ¿podrías irte a otra parte? Kuroa y yo estamos discutiendo algo importante. ¿Te olvidas de quién reservó este lugar? Vamos, ¿no puedes dejarlo solo por hoy? No es como si fueras a hacer algo productivo. Tetsuiko frunció el ceño. El festival cultural será pronto, socio. Se supone que hoy decidamos qué vamos a presentar. Decídelo tú. El plan original iba a ser tú haciendo un show tú solo de todas formas, ¿cierto? ¿En serio no vas a actuar, Sueharu? Solo te ayudo porque lo pediste cuando estaba libre. Como ya te he dicho muchas veces, no tengo intenciones de subir al escenario. De acuerdo, he dicho suficiente. Prometo ayudarte después, así que, por favor, vete a casa. Bueno, Kuro, como estaba diciendo. Pau. Recibí un golpe en la cabeza. Dolía como loco. Me alteré. Bastardo. ¿Qué diablos crees que haces? Bueno, no te hubiera golpeado si no hubieras dicho cosas para sacarme de quicio, larva de bilucha. ¿Por qué actúas cabreado? No es momento, estúpido. Mira, sé que fuiste rechazado, ok. Puedo darme cuenta de eso, pedazo de basura. ¿Cómo lo supiste? Conforme mis ojos se abrían grandes, Tetsuiko se rascó la cabeza y miró a Kuroa para que responda. Eres demasiado fácil de interpretar, Haru. Tetsuiko-kun tiene buena intuición. Supuse que él podría darse cuenta. ¿En serio? Bueno, te equivocas. Sueharu, suficiente. Es demasiado obvio. Bueno, sigues equivocándote. ¿Por qué tienes que ser tan mal actor? Sida-chan, ¿lo sabes? Haru siempre ha sido así cuando se trata de cosas personales. Bueno, tal vez sea un mecanismo de defensa. Tetsuiko se aclaró la garganta. Entonces, Sueharu, ya sé qué está ocurriendo. Estás siendo un fastidio al tratar de ocultarlo. No te preocupes, no se lo contaré a nadie. ¿Estás seguro de eso, Tetsuiko? Por supuesto. Somos amigos, ¿no? Tetsuiko posó sus manos sobre mis hombros y me miró con ojos llenos de empatía. Mis ojos brillaron por la emoción. Tetsuiko, tú, Sooro bromeaba. J.E., ¿cómo podría guardar un secreto tan jugoso? Ahí está mostrando sus verdaderos colores. Voy a matarte. No me importa. Se lo contaré a todos antes de que muera. Ja. Kuroa suspiró y abrió la bolsa de papitas que yo le había entregado como tributo. Papita en mano, Kuroa empezó a usar su teléfono con la otra, mostrando ningún indicio de detenernos. Si haces eso yo le contaré a cada nueva novia tuya sobre tu historial de relaciones. ¿Qué? Sueharu, cobarde. HMPH,
Estás hablando con un hombre que ha dominado el arte de arrodillarse. Me he deshecho de todo tipo de conciencia que tuve una vez y la arrojé al inodoro. Más de 100 chicas me han dicho muy seriamente que me mate. ¿Crees que tienes oportunidad frente a mí? Fácilmente. Puedo desnudarme en 3 segundos. ¿Qué tal eso? ¿Tú puedes? PFFT, lamería los pies de una mujer en un segundo si significa que puedo atraerla sin necesidad de hablar. Yo gano, ¿cierto? En serio, los dos son unos idiotas. Kuroa suspiró otra vez y ofreció la bolsa de papitas entre nosotros dos. Chicos, ¿quieren? Sí. Tentados por el hambre, los tres masticamos las papitas en silencio. Oh, Sida-chan, tu uniforme de bádminton luce muy lindo. Gracias. ¿Te vas a saltar el entrenamiento? Yo me la llevé justo antes de que comience. Oh, fuiste muy insistente, Haru. Es porque no podía esperar más para contarte. Asterisco suspiro, ¿no te dije que sería mejor ir a tu casa después del club? Será mejor que te disculpes con la capitana luego, Haru. Lo haré, lo haré. Me arrodillaré y pediré perdón. Tú sí que quitas las ganas, Sueharu. Evítame esa habilidad especial tuya. Más importante, deberías unirte a nuestra sociedad de apreciación, Sida-chan. Nosotros dos no somos suficientes para hacer algo en el festival cultural. Creo que lo descartaré por el momento. No es como si estuviera súper entusiasmada por el club o algo así, pero tengo otros planes ahora. Ok, había identificado una oportunidad creada por Kuroa al hablar, así que aproveché para tomar un puñado de papitas, saboreando su gusto al llevármelas a la boca todas juntas, cuando... Espera, ¿qué? ¿Estamos hablando de otra cosa? Susurré luego de regresar a la realidad. Recién te das cuenta, Haru. Eso es un poco, no me miren como si fuera un niño pobre. Eso dolió. Luces muy miserable, Sueharu. De todos modos, terminé por hoy. Usa el salón como quieras, dijo Tetsuhiko, lanzándome la llave. Me indicó que ordene las cosas y la devuelva. ¿Estás seguro de esto? Quiero decir, no es como si estuvieras en estado de escucharme ahora mismo. No tenemos mucho tiempo hasta el festival cultural, pero como sea. Extraño, Tetsuhiko estaba siendo extraordinariamente compasivo. ¿Qué podría haberlo llevado a este repentino cambio? Al demostrarme amabilidad me sentí arrepentido. Por consiguiente, le ofrecí a Tetsuhiko una disculpa genuina. Lo siento, Tetsuhiko. Cuando me tranquilice me aseguraré de ayudarte. No te preocupes, amigo. Tetsuhiko se puso la mochila sobre el hombro y se fue del salón de reuniones con un brillo inusual a su alrededor. ¿Comió algo en mal estado? ¿O acaso era alguien más que lucía como él? Creo que la mayoría de la gente aceptaría la preocupación de alguien después de ser rechazado. Eres bastante horrible, Haru. Bueno, de algún modo, habíamos asegurado un salón donde los dos podremos hablar sin reservas. Regresé la conversación al tema de la venganza. Como estaba diciendo, Kuro, ¿qué piensas de mi plan? Si revelo el punto débil de Abe, la gente pensará mal de Shirokusa también. Es como matar dos pájaros de un tiro, ¿cierto? Kuroa se veía linda mientras pensaba con un dedo presionando su mejilla. Bueno, para ser honesta, no es una mala idea. De acuerdo. Lo que estamos buscando es la venganza absoluta, Haru. Pienso que la mejor solución es la que a ti te resulte más sencilla, entonces por supuesto que consideraré tus opiniones, pero también podríamos encarar en otra dirección. Algo que lastimará mucho a las personas que odiamos. Ese probablemente sea el enfoque más simple. Ya veo. Es bueno que no hayas elegido una incómoda pelea con Abe-senpai. Elegir este enfoque puede que sea cobarde, pero también es más efectivo. De todos modos, por lo que escuché, Senpai es más o menos un superhumano perfecto, así que estarías en mucha desventaja si lo atacaras de frente. Sabía que lo entenderías, Kuro. Kuro astutamente interpretó las intenciones detrás de mi plan. Como se esperaba de una amiga de la infancia, debería haber dicho. Pero en este punto la expresión de Kuroa se endureció. Pero también es un poco ingenuo, creo. Puedo ver al menos dos potenciales problemas en tu plan. Kuke. ¿Qué problemas? El primer problema es que tu plan de venganza tiene un riesgo increíblemente alto. En el proceso de buscar la debilidad de Abe-senpai, por ejemplo, podría ser atrapado acechándolo y que termines hecho papilla. Incluso si en última instancia tienes éxito y encuentras lo que estabas buscando, un paso en falso y la gente se dará cuenta de tus engañosos métodos, dejándote como el malo de la película al final. Como todos ya tienen una buena impresión de Abe-senpai, tienes que prepararte para algún percance, Haru. Era cierto. Difamar a otra persona era muy despreciable. De ser atrapado, la reputación de uno seguramente termine en la alcantarilla, sin una salida fácil. Pero, Kuro, ya me había preparado para esto. Ya he considerado eso. Si no asumo algún riesgo, nunca podré atrapar con la guardia baja a un tramposo como Abe. No me importa en absoluto. De acuerdo. Pero hay un problema más. ¿Cuál? Como están las cosas ahora, Haru, incluso si tu plan marcha bien, no puedes ganar. Solo perderás. Sí, como que sabía eso también. Éxito, pero con una sensación vacía característica de la manera en que la mayoría de las venganzas terminan.
La venganza funcionaba más como un mecanismo para que alguien que estaba perdiendo logre un empate donde ambos jugadores estaban noqueados. Eso ciertamente no podía considerarse como ganar. No podemos llamar a esto venganza absoluta, ¿o sí? Tienes razón. ¿Pero qué debería hacer entonces? Oh, eso es fácil. Kuroa envolvió mis manos con las suyas. Deberías buscar tu propia felicidad, Haru. Si llegas allí, significa que habrás ganado al final, ¿cierto? Ya veo. Tienes razón, Kuro. Pero, felicidad, No podía pensar en otras palabras a partir de lo que estaba sintiendo en este momento. Conforme las llamas de la venganza ardían dentro de mí y yo yacía cubierto del lodo de la cobardía, se sentía como si la felicidad solo pudiera encontrarse en otro planeta. Pero por un destello breve apareció una imagen en mi mente. ¿Acabas de pensar en algo feliz, no? ¿Qué fue? Kuroa me instó, leyendo mi corazón como un libro. Desafortunadamente, no pude responderle de inmediato. A pesar de ser rechazada, Kuroa aún tenía sentimientos por mí. Me preguntaba si esto era algo que realmente debería contarle, pero entonces recordé que ya le había mostrado el alcance total de mi inutilidad a Kuroa esa tarde en la ribera. Así, sentí otra vez que no tenía razón para ocultarle algo a Kuroa, y le conté lo que había visto. Imaginé a Kachi confesándoseme. Mientras que había decidido tomar venganza, mis sentimientos por Shirakusa aún permanecían como se esperaba. Triste y patético, pero así era como me sentía realmente. Por supuesto, aún sigo enfadado y quiero mi venganza. Pero, soy un idiota, no. Sí, un verdadero idiota. Las palabras sin reservas de Kuroa perforaron mi corazón. Lo sé, socia. Pero no es como si no entendiera. Kuroa apoyó su frente con fuerza contra mi brazo. Me sentía repleto de arrepentimiento. Estaba infligiendo a Kuroa el dolor que Shirakusa me había causado a mí, y aún así ella no expresó ni una palabra de reproche. Entonces, ¿qué tal si los dos fingimos ser amantes? No podía ver el verdadero motivo detrás de la inesperada propuesta de Kuroa. Más importante, ¿esto no lastimaría a Kuroa todavía más? Pero, habiéndolo sugerido ella misma, ¿qué pretendía Kuroa? Tal vez notando que yo no podía discernirlo por su expresión, Kuroa amablemente me explicó de la manera en que le enseñarías algo a un niño. Pienso que, si pierdes en el amor, la mejor manera de regresar es ganando en el amor. Bueno, eso podría ser verdad. Lo más importante cuando se trata de este tipo de cosas es llamar la atención de tu objetivo. Kachi-san odia a los chicos, pero te mostró su lado suave a ti. Eso significa que podemos asumir que le gustas hasta cierto punto, lo suficiente como para considerarte un último recurso. Ya veo. Entonces, cuando consigue a su primera opción, piensa en cortar lazos contigo, pero justo cuando está a punto de hacerlo, te ve con alguien más. ¿Qué podría hacer ella entonces, especialmente si tu nueva amante es alguien tan linda como yo? Sabes, a veces puedes ser demasiado confiada. ¿Es eso un no? Comentó Kuroa con resignación, alzando la vista hacia mí con ojos lagrimosos. Mierda, ¿por qué tienes que hacerte ver tan jodidamente linda, idiota? Actuar así frente a un chico de preparatoria es injusto. Bien, admitiré que eres linda. Yo gano. Un signo de victoria y paz. No sé qué es lo que había ganado, pero Kuroa lucía extremadamente encantada. Dejando eso de lado, sin embargo, no esperaba menos del plan de Kuroa. Si Shirakusa veía que el chico que ella supuestamente mantenía en reserva como reemplazo se volvía amante de una chica del nivel de Kuroa, ¿acaso no pensaría, espera, yo iba a usarlo como mi plan B, pero en cambio fui yo la que estaba siendo mantenida en reserva como respaldo? Esto era espectacular. Esto seguramente será un golpe efectivo. Era exactamente la clase de golpe humillante que yo había estado buscando. ¿Pero estás segura de esto? ¿Estás segura de que no será muy difícil para ti? Si se comenta que tú y yo estamos saliendo, ¿no estarías en desventaja? Yo era un idiota. Claro, la gente estará celosa si salía con Kuroa, pero si Kuroa salía con alguien de mi nivel, seguro le preguntarán cosas como, ¿acaso te amenazó? O, ¿estás teniéndole lástima porque es tu amigo de la infancia? Sí, empecé a sentirme patético con solo pensarlo. En otras palabras, si fingíamos salir, yo tenía todo para ganar mientras que Kuroa no tenía nada. ¿Eso estaría bien? Oh, eres tan idiota, Haru. Es cierto, pero primero me gustaría oír que me convenzas. Puede que sea mentira, pero podré salir con la persona que me gusta, ¿sabes? Eso solo puede ser algo bueno. Oh, ¿qué era esta intensa presión? Fui asaltado por una culpa lo suficientemente fuerte como para hacer que mi frente toque el suelo y quiera disculparme, mientras mi corazón sentía que era estrujado físicamente. Pero todo junto no era una sensación satisfactoria. Me sentía increíblemente feliz de escuchar a Kuroa decir que yo era la persona que le gustaba. Su sincera expresión de afecto me hizo sentir que volaba. Estaba confundido por el embrollo de emociones que estaba experimentando. Espera, ¿qué? Algo no estaba bien. Kuroa siempre fue así de ¿linda? Con su cabeza inclinada a un lado, Kuroa lucía 3 veces más linda de lo que siempre había sido.
Mi corazón no podía dejar de palpitar. Ok, alto, este era un desarrollo peligroso. Yo era manipulado muy fácilmente. Era muy inmoral. ¿Dijiste algo, Haru? No, ese solo dame un momento. Estoy un poco agitado ahora y no puedo reunir las palabras correctas. Le di la espalda a Kuroa y me agaché. Me tapé las orejas con las manos para bloquear el sonido. Ok, cálmate, cálmate. Estás a salvo aquí. Así es, solo olvida todo el ruido y cálmate, como si estuvieras frente a una cámara. Mientras tanto Kuroa se había aproximado a distancia de toque de mí y entrelazó sus dedos alrededor de mis manos. Quitando esa mano de mi oreja, susurró lo suficientemente cerca de mí como para sentir su aliento. Sabes, solo deberías contarle a tu hermana mayor todo lo que estás sintiendo ahora, Haru. Mi espalda se estremeció. Sentí alfileres y agujas disparadas hasta las puntas de los dedos. Salté con toda mi fuerza. Kuro. Te lo digo, esto es peligroso, muy peligroso. ¿Qué cosa? No podía lidiar con el peculiar atractivo de la provocatividad de Kuroa mientras se encontraba en su modo hermana mayor sádica. Ya lo sabes, maldición. Ja, 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 eres tan lindo, Haru. Con un chasquido, perdí todo sentido de la lógica. Arrinconado por la presión y la culpa psicológica, un susurro y un aliento como mantequilla derretida había apagado la mayor parte de mis facultades mentales. Cuanto más experimentaba el que juegue conmigo diciéndome que era lindo con ojos entornados hacía que lo poco que aún funcionaba combustione espontáneamente. El enfado y la impulsividad llenaron mi interior. Pero siendo un hombre, elegí no recurrir a la violencia, y en cambio luchar contándole sin pudor. Kuroa como me sentía realmente. Tú eres la linda, idiota. Es por eso que me voy a avergonzar tanto aunque solo finjamos salir. Claro, estaré súper eufórico, pero es muy vergonzoso, ¿no lo crees? Oh, lo siento, algo así. Cielos, las chicas son bastante injustas, ¿eh? Lucen tan lindas cuando están avergonzadas, y luego ya no puedes enfadarte con ellas. Oh, no, yo soy el que debería disculparse, no, es solo que nunca te había oído decir que soy linda, Haru, por eso, estoy algo avergonzada. Esto es exactamente de lo que hablaba. Es jodidamente linda. Por supuesto me abstuve de decir eso, poniendo todo mi esfuerzo en continuar mi contraataque. Sé que estabas tratando de provocarme, Kuro, pero por favor, no puedo evitarlo, así que dale un respiro a mi corazón. Estás haciéndome dudar. Haru, estás siendo demasiado sincero, y que si lo soy. ¿No me dijiste que te cuente cómo me siento realmente? ¿O no te agrada lo que estás escuchando? Bueno, por supuesto que me hace feliz escuchar a la persona que me gusta decirme eso. Esto es demasiado peligroso. Revelar nuestros verdaderos sentimientos tan rápido de esta forma es súper arriesgado. ¿Qué pasa con esta atmósfera? Todo luce rosa. Si vas a decirme que te gusto tan casualmente mientras lo dices en serio, mi sentido de la razón se derretirá. Eché un vistazo de reojo a Kuroa para ver cómo estaba, justo a tiempo para atraparla dándome exactamente la misma mirada a mí. Fue solo por un momento, pero nuestros ojos definitivamente se encontraron. Nuestra elección del momento estuvo en sincronía. Era vergonzoso. Como imanes repeliéndose, apartamos mutuamente nuestras miradas en dirección al próximo día. Entonces, asumo que el plan para humillar a Kachi-san difundiendo la noticia de que estamos saliendo, aunque de mentiras, queda aprobada, ese sí. Sigamos con eso, entonces, para cerrar el trato. ¿Deberíamos besarnos? Escupí ante el desconcierto. Oye, Kuro. Vuelve a la realidad. Pero, quiero decir, ¿no es eso algo que sucede en estos casos? Estoy segura de que ahora es el momento del beso, ¿verdad? Oh Dios mío, creo que voy a enloquecer. Oh, sigues resistiéndose, Haru. Cuando yo ya estoy, así. Eso, no es justo. Los labios de Kuroa brillaban con exquisitez. Sus grandes labios, teñidos con un tinte de rojo, atraparon la atención de mis ojos. Retrocedí, solo para que mis piernas tropiecen con una silla, y haciendo que aterrice sobre mi trasero. Torpe Haru. En una situación normal, Kuroa probablemente habría dicho eso con tono exasperado mientras me ofrecía su mano sin demora. Pero ahora la voz de Kuroa tenía cierta seducción. En lugar de ofrecerme una mano, se arrodilló a mi lado y acercó su rostro al mío. Kuro. ¿No crees que estás demasiado cerca, tú crees? Quizás lo estoy. Retrocedí y me alejé de ella con mi trasero pegado al piso. En respuesta Kuroa me persiguió, todavía arrodillada. Clavé mis talones para alejarme un poco más, pero me topé con la pared, sin lugar a donde escapar. Allí Kuroa se detuvo. Kuroa-san. Estás mirándome fijo. Y, oh Dios mío. Se perdió por completo. Quiero decir, si me pides que, solo déjaselo todo a tu hermana mayor, Haru. No tienes nada que temer, bueno, estoy asustado porque ya no puedo alejarme más, sigues pensando en otras cosas. No te dejaré. Nuestras conciencias se dispersaron y se mezclaron en esa venenosa atmósfera rosa. Haru. Los labios de Kuroa se acercaron.
Esto podría no ser tan malo, pensé para mí mismo. Si la besaba, estaba seguro de que me esperaría un mundo donde podría olvidar mi dolor. Pero, gracias. Escucharte decir eso me hace muy feliz. Me alegro mucho de haberme esforzado tanto como hasta ahora. La violenta palpitación en mi pecho me trajo de regreso a la realidad. No puedo hacer esto. Me levanté con el fin de escapar. Pero la pizarra blanca estaba allí. Mientras mi cabeza se tambaleaba por el fuerte impacto, mis piernas deambularon hacia la derecha para tomar algo de distancia de Kuroa. Kakuro, sé que el ambiente se puso lindo y como que dudé un poco, pero no podemos hacer este tipo cosas mientras la situación entre nosotros no está clara. Oh, entonces estabas dudando, ¿eh? Eso también es. La amorosa mirada en sus ojos fue suficiente para que mi cabeza dé vueltas otra vez. El humor general, que brevemente había asumido uno parecido a la normalidad, de inmediato se nubló con un tinte rosado. Oh, no sabes mentir, oh sí, Haru. No me desagrada esa parte de ti en absoluto. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que hablo. Si alguien linda como tú me dice que le gusto o lo que sea, un chico como yo no podrá soportarlo. ¿Por qué no podría soportarlo, Haru? ¿Por qué no podría soportarlo? ¿Por qué no me cuentas? Lo que sea menos eso. Dios mío, Kuroa se había perdido por completo. A estas alturas, lo único que podía hacer era, me largo de aquí. Huir. Tomé mi bolso con increíble velocidad y me dirigí a la salida. Oye, Haru. Voy a buscar información sobre Abe Senpai. Cuando termine regresaré para cerrar el salón, así que ve al club. Gracias por lo de hoy, y nos vemos mañana. Dije imperiosamente, y escapé. En el instante en que cerré la puerta, escuché a Kuroa, quien permanecía adentro, murmurando. Bueno para nada. Parte 3. Me di cuenta pronto que tenderle una trampa a alguien no era tan fácil. Para identificar la debilidad de Abe, era esencial que yo lo observe desde lejos y que hable con personas cercanas a él. Pero si hacía eso, ¿qué pensarán esas personas que lo rodean? Probablemente que yo era un sujeto extraño, ante lo cual alguno de ellos seguramente lo alertará. Por lo tanto, primero tenía que inventar un pretexto para actuar. ¿Perdón? ¿Tienes un momento? Le hablé a un estudiante que permanecía detrás en la clase 3A de Abe. Sí, estoy ayudando al club de periodismo, y ahora estoy reuniendo información sobre Abe Senpai, en verdad. Luego de dejar a Kuroa, me dirigí al club de periodismo. El presidente y yo nos conocemos por haber ido a la misma secundaria. Le pregunté si estaba interesado en material sobre Abe Senpai, quien había hecho una aparición en la serie de drama más reciente, asumiendo que yo consiguiera alguna. A lo que respondió, por supuesto, 2 veces. Y así fui capaz de usar el título de asistente del club de periodismo para abrirme paso. De esta forma, que yo esté sondeando información no sería nada llamativo, y si dijera, gracias otra vez por hablar conmigo. Oh, por cierto, si puedes tratar de mantener en secreto el hecho de que estuve husmeando. No quiero que Abe Senpai se entere, y si luego descubrimos algo interesante, tendrá mucho más impacto cuando anunciemos la noticia, la otra parte inmediatamente responderá, ya veo, claro, está bien. Aunque no podía asegurarme de que mantengan el asunto en secreto, estaba seguro de que tratar de silenciarlos con más insistencia solo atraerá sospechas. Incluso si lo revelan, yo nunca daré mi nombre, lo cual me hacía pensar que las cosas iban a funcionar de alguna forma. Con todo eso en mente, entrevisté a un grupo mixto de 3 personas. Si tuviera que resumir sus impresiones en una sola oración, todos ellos pensaban que él era una persona extremadamente buena. No actúa presumido ni se da aires a pesar de ser hijo de un actor. Todos sabíamos sobre su padre, ¿cierto? Entonces le pregunté si podríamos conocerlo. ¿Sabes qué dijo entonces? ¿Por qué no vamos a comer ramen u otra cosa primero? Le pregunté por qué, entonces me preguntó, ¿cómo presentarías a alguien que llevas a conocer a tus padres? Dije, como amigo, supongo. Entonces primero debo conocerte lo suficientemente bien para llamarte amigo, respondió. ¿Cómo puedo presentarle a mis padres a alguien a quien acabo de conocer? Dijo francamente, sin enfado ni maldad. Cuando oí eso, pensé que era muy cierto. Es por eso que pienso que es un chico decente, un buen chico. ¿Un secreto? Jamás oí alguno. Él es muy abierto. Sobre todo. En cualquier caso, es un buen chico. Solo aparezco ocasionalmente en el club de música ligera, pero cuando regresé después de un año él me saludó, yo estaba orgulloso de eso, para ser honesto. ¿El canto de Abe Senpai? Por supuesto que no podría compararse con el de un profesional, pero canta bastante bien. Si tuvo una pelea con los otros miembros o algo. ¿Como por amor? Bueno, una chica se confesó a él, mientras un senior que tocaba la batería estaba interesado en ella, así que diría que la atmósfera se puso un poco tensa. Pero Abe Senpai aparentemente la rechazó inmediatamente, y todos sabían que él no tenía la culpa de nada, así que todo regresó a la normalidad muy rápido. Bueno, la verdad es que, el año pasado le confesé mis sentimientos a Abe, pero no funcionó. En ese momento, como estaba tan enganchada con él, me deprimí mucho después de ser rechazada que me cegué, y empecé a inventar y decir cosas malas sobre él.
Como por ejemplo que él era un pedazo de basura que coqueteaba con cualquier chica ligeramente atractiva y que después la botaba. Pero nadie me creyó, por supuesto, porque eran mentiras que nunca podrían ser verdad. Alejé a todos mis amigos con mis mentiras, y me encontraba en mi punto límite cuando Abe-kun me habló y se disculpó. Él no tenía la culpa de nada, yo sí, pero dijo que sentía de todo corazón haberme lastimado. Fue entonces que le respondí sinceramente que yo también lo sentía de verdad. Abe-kun también estuvo allí para apoyarme cuando me disculpé con todos por mentir, es por eso que estoy agradecida con él desde el fondo de mi corazón. Al regresar para cerrar el salón de reuniones 3, me quedé adentro releyendo las anotaciones que había tomado de las entrevistas. ¿Cuán perfecta puede llegar a ser una persona? Fácilmente uno podía encontrar algo que criticar en la mayoría de la gente, pero la impresión que los demás tenían sobre Abe era asombrosamente positiva. Era genuinamente aterrador. Era casi repugnante que alguien así pueda existir. Con razón logró seducir a Shirokusa entonces. Murmuré. Y procedí a corregirme. Pero por favor. Esas dos cosas no están relacionadas, maldita sea. Contemplad esta máscara de envidia, nacida del fuego de mis propios celos. Todo lo bueno que escucho sobre mi rival en el amor solo echa más combustible al fuego. Ahora más quiero exponer todos sus defectos. ¿Cuáles cosas no están relacionadas? Me pregunto. El salón de reuniones 3 estaba ubicado en el fondo del gimnasio, un lugar en el que no deambularías por casualidad. Uno no llegaba a un sitio tan remoto sin la intención de ir allí en primer lugar. Ya estaba bastante familiarizado con los refinados rasgos faciales y el gentil comportamiento que solo podía pertenecer a un príncipe, a pesar de nunca haber conversado con el dueño. Abe-senpai. Mi adversario en el amor sobre quien trataba de hallar una debilidad, Abe Mitsuru. Por alguna razón había venido al salón de reuniones 3. No podía haber sido por algo trivial. Pero sin conocer sus verdaderas intenciones, me aseguré de evitar cualquier movimiento descuidado. Parece que has estado preguntando un poco sobre mí. Maru Sueharu-kun. Había cierta autocomplacencia en la forma en que lo dijo. ¿Debería haber podido sentir mi hostilidad, y aún así no tuvo la necesidad de tomarme en serio? Su conducta descuidada me repugnó. Ya veo, ya te enteraste entonces. Eso fue rápido. Bueno, sí, por casualidad. Imaginé que si no eras tú el que hizo las preguntas no habrías aparecido aquí. Interesante, ¿cómo podría alguien tan famoso como tú saber algo sobre mí? No creo que sea tanto lo que sepa sobre ti, sino lo que recuerdo de ti, tal vez. Mi corazón saltó, y sus palpitaciones se volvieron más intensas. Sentí que se me secaba la garganta. Quería escapar, pero la salida había sido sellada. No estoy seguro de qué estás hablando. Bueno, debo irme. Hice a un lado a Abe y puse mi mano en el pomo de la puerta. El niño actor prodigio, Maru Sueharu, no supe que ibas a esta escuela hasta hace poco. Mis manos empezaron a temblar. Deseaba poder irme a casa y meterme a mi futón. ¿Alguien con el mismo nombre quizás? De cualquier forma, no es bueno mentir, ¿sabes? Tienes el atractivo. Estoy seguro de que eres tú. ¿Seguramente no te moleste tener una pequeña charla? Me tomó toda mi energía cerrar la puerta que había abierto ligeramente. Sentí que la fuerza se me escapaba, dejándome incapaz de hallar siquiera la fuerza de voluntad para huir. He visto el drama que protagonizaste, ¿sabes? El que tenía alrededor del 30% de la audiencia. Se convirtió en un fenómeno social, ¿cierto? La última vez que lo vi fue hace bastante tiempo, pero aún recuerdo tu actuación haciéndome llorar. Luego me hiciste reír, lo cual fue impresionante. Quedé obsesionado con ese niño actor que protagonizó Drama Taiga 5 como el personaje principal. Incluso en películas, por favor, senpai, ¿eso fue suficiente, HM? ¿En verdad? Oh, cierto. También trabajaste con mi padre en Drama Taiga, ¿no? En aquel entonces, mi padre te elogiaba en cada oportunidad que tenía cuando estaba en casa. Yo me emociona con solo pensar que existía alguien como tú, que tenía la misma edad que yo y ya era un actor increíble. Fue por eso que empecé a trabajar con la meta de convertirme en actor yo mismo. Oh, eres tan gentil. Ahora por favor, si me disculpas. Conforme me preparé para irme, Abe sujetó mi muñeca. ¿Podrías decirme una sola cosa? Mira, estoy muy ocupado ahora, hace 6 años, porque de pronto desapareciste del mundo de la actuación. Creo que mi padre lo sabía, pero nunca me lo dijo, me gustaría saber por qué. Recuerdos de aquella época destellaron en mi mente. El sonido de la claqueta sonando. Las sonrisas satisfechas de los colegas actores. Yo contándole a mi mamá lo que había hecho. Ella no respondiendo en absoluto. Sin moverse ni siquiera cuando yo la sacudía. Sentir su calor contra mi mano. Pero ella permaneciendo inmóvil. La emoción convirtiéndose en gritos. Es por eso que yo, no lo sé. No sé nada. Apreté mis dientes y grité. Abe permaneció en silencio, observándome con una inquietante compostura. Luego susurró unas pocas palabras. Entonces, en otras palabras, escapaste. Ante sus palabras, me alteré.
5 Drama Taiga es el nombre que NHK le da a su drama televisivo de ficción histórica de duración anual que se emite cada domingo durante 45 minutos. Perdí todo control sobre mis emociones. Desprovisto de energía hasta hace unos pocos momentos, ahora alimentado por una ira temeraria, me liberé del agarre de Abe. No actúes como si supieras todo sobre mí. Piensas que puedes decir lo que tengas ganas. Es la verdad, ¿no? No me molestaría si me dijeras lo contrario. ¿Por qué tengo que escuchar esta mierda de tu parte? Porque te odio. Sentí que por primera vez por fin veía los verdaderos sentimientos del hombre conocido como Abe. Era considerado como un superhumano perfecto sin importar a quién le preguntes. Finalmente hablando cara a cara, todo había procedido como se esperaba. Pero la palabra odio había salido de su boca. Este era el verdadero carácter del sujeto. ¿Has visto el drama en el que actué? Sí. ¿Qué te pareció? Lucías atractivo pero tu actuación fue atroz. Probablemente hubiera sido demasiado como para decirlo enfrente de la persona en cuestión. Bueno, ya lo sé sin que me lo digas. Fue horrible, eso es lo que te gustaría decir, ¿cierto? Conozco mi propia falta de talento. Ya veo. Ya veo, ¿eh? Cielos, eres bastante terrible. Entonces piensas que no tengo habilidad en absoluto. Bueno, supongo que es la verdad. Abe suspiró profundamente y dejó que la tensión en sus hombros se disipe. Me convertí en actor después de ver lo que tú habías logrado. Pero no tenía talento, y las cosas no fueron más fáciles para mí ni siquiera aprovechando el nombre de mi padre. Reconociendo mi ineptitud, traté de encarar otras direcciones. Pero aún quería ser actor. Es por eso que este año regresé otra vez, solo para sentir todos los días el dolor de mi propia inhabilidad. Entonces, mientras todo esto estaba sucediendo, descubrí que estabas en esta escuela. ¿Podrías tú, el tan llamado niño actor prodigio, entender cómo me siento? Bueno, yo también estoy bastante cabreado. Ese fue un comentario bastante casual. Aunque probablemente no tanto como tú, senpai, yo también estoy enfadado con la persona que se dio cuenta de quién soy. Que se esperen cosas extrañas de mí, tener una riña incómoda, recibir elogios extravagantes y luego que me miren con desdén de manera bizarra. Estaba harto de todo eso. Podía aceptar tontear y que se burlen de mí, pero me resulta intolerable que me sermoneen sobre cosas que sucedieron en el pasado. La persona que me contó que estabas matriculado aquí fue Shirokusa-chan. Shirokusa sabía sobre mi pasado. El tema nunca había surgido cuando hablamos, y aún así le contó a Abe sobre mí. ¿Qué estaba pasando? Shirokusa-chan y yo hemos sido como familia desde hace muchísimo tiempo. Su padre es el presidente de una gran compañía, y era amigo cercano del mío cuando estudiaron juntos. Bueno, digo eso, pero Shirokusa-chan y yo no nos veíamos muy seguido durante la secundaria por lo ocupados que estábamos ambos, y apenas después de terminar en la misma preparatoria comenzamos a hablar otra vez. Espera, ¿nunca te lo contó? No, la verdad que no. Abe rió sutilmente. Sabía claramente que en este momento se estaba burlando de mí. ¿Estás buscando pelea conmigo? Tenía esa intención desde el principio, nunca lo descarté hasta ahora. Supongo que si soy un mal actor. Espera un minuto, eso significa que la razón por la que estás saliendo con Shirokusa es. Abe reveló su sonrisa más malevolente del día. Por fin te diste cuenta. Sí, tienes toda la razón. Pensé en salir con Shirokusa-chan simplemente porque quería que pruebes esa sensación de humillación, ese era el principal quid de la cuestión. Después de descubrir que estábamos en la misma escuela, me puse a averiguar sobre ti de inmediato. Resultó interesante que parecías haberte enamorado de Shirokusa-chan. Pensé al instante que eso era algo que podría usar, y empecé a dar pasos para hacer mía a Shirokusa-chan. Y a falta de una mejor manera de expresarlo, solo quería hallar una manera de derrotarte como fuera posible. Tangible y claramente. Bastardo. Sujeté a Abe del cuello y levanté mi brazo derecho. ¿Oh, podrías no recurrir a la violencia? No te detendré si quieres hacer que te expulsen. De esa forma mi victoria no podría estar más completa. Pensándolo de esa forma, esto podría no ser tan mala idea después de todo. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Superhumano perfecto, mi trasero. No le he hecho nada en absoluto, porque está trayendo a colación algo que sucedió hace muchos años. ¿Este es el tipo con el que sale Shirokusa? ¿Cómo terminó saliendo con él? Maldición. Mierda. Shirokusa, idiota. Te dejaste engañar por este sujeto solo porque es atractivo. Y ahora estás buscando mis debilidades, pero no creo que puedas encontrarlas. Puede que apeste frente a una cámara, pero se me da muy bien que la gente que me rodea piense que no puedo ser malo. Vaya, eso es impresionante. Yo soy lo completamente opuesto. ¿Existe algún truco? No lo hay. Aunque si tuviera que darle crédito a algo, sería la apariencia de sinceridad, supongo. ¡Qué alivio! Mientras preguntaba sobre ti pensé que era miserable por el hecho de desagradarme a alguien tan simpático, pero parece que no tenía razón para preocuparme después de todo. Ya veo, eso es un alivio. Me diste cosa. Abe se limpió la mano como si tuviera suciedad, y luego masajeó su cuello y se aclaró la garganta. Oh, sí.
Te diré una cosa, sin embargo. Shirokusa-chan y yo estamos saliendo, pero parece que aún hay algo de incertidumbre de su parte. Incertidumbre, dices. Parece tener algunos recuerdos del pasado. Recuerdos. Ahora mismo, nuestra relación no se ha hecho pública aún. Bueno, Shirokusa-chan habló de más, y por eso las noticias se están expandiendo, pero la agencia tiene sus propias intenciones y esas cosas, por lo que tengo que ser evasivo con mis palabras. Es por eso que voy a confesarme a ella otra vez en el Festival de la Confesión. Después de que lo haga públicamente enfrente de tantas personas, la agencia no podrá anular lo que haya hecho, pero más importante, es mi plan para hacer estallar cualquier recuerdo al que ella siga aferrándose. ¿Lo entiendes? El Festival de la Confesión es el tiempo límite para tu primer amor. TCH. Respiré hondo y luché duro para mantener la compostura. Vaya, qué repugnante te has vuelto después de quitar apenas una capa, senpai. De alguna forma ahora eres más fascinante que cuando eras un superhumano perfecto. Si no estuviera personalmente involucrado en este lío, quizás no hubiera llegado a odiarte tanto. Bueno, yo te odio más a ti ahora que he hablado contigo. De cualquier forma, estoy satisfecho, así que voy a retirarme. Diré que fue una conversación productiva. Dijo lo que quiso y cuando quiso. Dejando una sonrisa dudosa para el final, Abe salió del salón de reuniones. Ese bastardo. Le di un puñetazo a la pared tan fuerte como pude. El dolor de mi puño atacó a mi cerebro. Los débiles tienen su propia manera de pelear. Era no elegir ningún método en absoluto. Entonces había dos formas de pelear. La primera era atacar debilidades, pero los puntos débiles de Abe eran difíciles de descubrir como mínimo. Eso solo dejaba el otro método alternativo de lucha. Ahora no tenía más opción que luchar en una arena en la que pueda ganar. Y esa arena será algo que yo ya conocía. Parte 4. Tetsuiko, voy a actuar en el festival cultural. Dije tan pronto como entré al salón la mañana siguiente, y después de parpadear varias veces Tetsuiko sonrió con autosatisfacción. Honestamente, he estado esperando a que digas eso. Lo sabía. Esta fue mi conclusión. Haré mi regreso como actor, llamaré la atención de todos, y me volveré incluso más popular que Abe. ¿Qué tal eso? Abe estaba llegando al extremo de salir con Shirokusa para humillarme. Si perdía contra mí como actor, no se sentirá humillado también. Y más importante, yo iba a fingir que Shirokusa no significaba nada para mí en lo más mínimo. ¿Y entonces qué? Siendo puesto en su lugar por mi parte, y sabiendo que Shirokusa ya no podía ser usada como arma contra mí, Abe se dará cuenta de que ya no tenía sentido capturar el corazón de Shirokusa en el festival cultural. Por lo tanto tratará de debilitarme por algún otro medio cobarde. Pero eso era exactamente lo que yo esperaba. Entonces expondré sus ruines métodos y destruiré la opinión que todos tienen de él. Así Shirokusa descubrirá la verdad, y tal vez se aferre de nuevo a mí, pero, ya será demasiado tarde. Porque seré candente. Y también porque Shirokusa habrá quedado como una payasa bailarina por culpa de Abe. Mi yo popular rechazará elegantemente a Shirokusa, y seleccionará solo a la mejor chica del harem de mujeres cautivadoras. Oh sí, esta será la venganza absoluta. Muajajajaja, me regodeaba internamente mientras Tetsuiko apoyaba su codo en mi hombro. ¿Qué sucede, Suearu? ¿Por qué el cambio repentino? Bueno, tú sabes, puedo darme cuenta de que estás teniendo una de tus estúpidas fantasías otra vez, pero esto está bien por mí, así que lo dejaré pasar. ¿Qué quieres decir con estúpidas fantasías? Mi plan es perfecto. Pero eres un idiota. ¿Sabes qué? Solo porque somos amigos te escucharé hasta el final, ¿de acuerdo? ¿Cuán condescendiente puede ser? TSK, bueno básicamente, solo quiero derrotar a Abe Senpai. Es por eso que voy a actuar. Eso es todo. Tetsuiko se puso rígido por un segundo, pero luego sonrió como un gato. Ya veo. Creo que más o menos lo entiendo. Es cierto que esta es la única forma en la que puedas vencer a Abe Senpai. Lo entendiste demasiado rápido. Tú eres lento. ¿Lo soy? Muere lentamente. No quieres decir muerte lenta. O no, quise decir que deberías suicidarte, así que no fue un error. Eso es horrible. ¿En serio eres mi amigo o qué? Suspiré, luego extendí mi palma hacia Tetsuiko. Mi gesto no significaba que me dé su mano. Estaba pidiéndole que lo entregue. ¿Qué, Suearu, vas a darme algo? No, lo opuesto. El guión de la presentación que vamos a hacer. Sé que vamos a pasar de un actor a dos, que no tenemos sonido, luces, ni mucha utilería, pero tienes un guión que podemos usar, ¿cierto? Tetsuiko se encogió de hombros. Bueno, lo tengo, pero, ¿qué? Si vas a vencer a Abe Senpai, usar uno de los guiones de drama de la biblioteca definitivamente no bastará. Estoy seguro que te diste cuenta de eso. Lo sabía. Tratar de reunir más atención que Abe, un actor profesional activo, en el lapso de una sola actuación sería prácticamente imposible, lo era, si debo ser completamente honesto. Por supuesto podría hacer mi mejor esfuerzo, pero mis habilidades como actor por sí solas no serían suficientes. Primero necesito crear una temática.
Una actuación con una temática que tenía que ser, por encima de todo, interesante, y que satisfaga a todos los que vengan a verla. Por ende, los guiones de la biblioteca quedan descartados. No es que los dramas clásicos sean malos. Eran básicos y quizás podría decir que han sido pulidos con el paso del tiempo. Pero era difícil que puedan complacer a una multitud. Ese era un defecto fatal. No había ostentación ni actualidad. Puede que sean más acordes para una función pública del club de teatro, pero dos chicos entusiastas haciendo uno de esos dramas clásicos en un escenario normal no llamaría el interés. Y a eso se le sumaba la falta de iluminación y sonido. A estas alturas, siento que hacer una sátira podría acercarnos más a mi objetivo. Una sátira será entretenida mientras su contenido sea interesante, y más importante, será fácil de relatar. En este caso, llamar la atención más que a Besenpai no sería solo un sueño. Oh, ya veo, tienes razón. Pero, Sueharu, ¿en verdad eres capaz de hacer una sátira? ¿Quién de nosotros escribirá el guión? Y, en primer lugar, ¿quieres hacer una sátira? No. Yo tampoco me he imaginado como comediante. Tetsuhiko se había preparado para el festival cultural con la temática presumir en mente. Por consiguiente, incluso un drama clásico simple sin humor tenía sus méritos, o tal vez podría acentuar el lado tradicionalmente masculino y poco visto de Tetsuhiko. Una sátira era alejarse de la dirección que él había pretendido. Suspiré. ¿El guión, eh? Deberíamos hacer algo que encaje con la situación en la que nos encontramos ahora, ¿cierto? Un impresionante guión que también sea actual, súper gracioso, y que derrote a Abe y lo deje doblegado. Ahora hay que encontrar a alguien que pueda escribirlo. En ese momento Shirokusa ingresó al salón. Mis ojos inconscientemente la siguieron, y los de Tetsuhiko también luego de verla. Se me ocurre una persona. La hay. La hermosa chica de preparatoria, autora y ganadora del premio Akutami, Kachi Shirokusa, es probable que nacionalmente haya pocas personas que puedan escribir una historia mejor que ella, y con más razón en esta escuela. Con ella, el asunto de la actualidad tampoco será un problema. Habíamos pasado completamente por alto la presencia de alguien tan calificada para la tarea en nuestro propio vecindario. Oye, Sueharu, ve y pregúntale, ¿sí? Tetsuhiko me dio un ligero toque con su codo. ¿Por qué yo? Hazlo tú. Para el cuerpo con el corazón roto, hablarle a la persona que le había provocado el dolor era como echar sal a la herida. Sin importar cuánto te engañes con la venganza, seguía doliendo. Tetsuhiko suspiró tan exageradamente como pudo para burlarse de mí. ¿Todavía no entiendes lo mucho que me odian, eh? Bueno, lo demostraré en una manera que incluso un idiota como tú lo entenderá. Echa un vistazo. Aunque estaba molesto por ser llamado idiota, observé sin voz ni voto en el asunto. Tetsuhiko le habló a Uga Reina, una chica del club de tenis que se encontraba de pie frente al pizarrón. Chan, ¿podrías hablar conmigo un segundo? Hombre horrible. Mátate de una vez. Increíble, le dijeron que se muera en apenas un segundo. Aún así, Tetsuhiko permaneció optimista. Sida-chan, ¿jugarías conmigo un rato? Oh, Tetsuhiko-kun, no estás siendo honesto en absoluto, eso es muy rudo para la chica, ¿sabes? Una respuesta amable, como se esperaba de Kuroa. Probablemente era una de las pocas chicas que quedaban en la escuela que aún trataban bien a Tetsuhiko. La última persona a la que acudió fue Shirokusa. Oye, Hachi, ¿puedo apretar tus pechos? Haré que te extingas. ¿Qué tal eso? Tetsuhiko preguntó mientras giraba. ¿Ves? ¿Ves, mi trasero? No estoy seguro por dónde empezar, pero debes tener nervios de acero para que puedas preguntarle casualmente a una compañera si puedes tocarle los pechos. Y la respuesta de Kachi fue demasiado aterradora. ¿Qué quiso decir con extinguir? ¿Acaso va a hacer que la humanidad se extinga? Probablemente solo se refiere al linaje de mi familia, ¿cierto? Eso ya es aterrador. ¿Cómo puedes estar tan calmado luego de oír eso? Bueno, la verdad no me importan las demás personas. ¿A quién le importa el linaje de mi familia? ¿Estás experimentando nuevos niveles en la escala de la basura, eh? Entonces, en conclusión, Sueharu, no puedo hacerlo, tienes que ser tú. Ustedes dos se llevan bien cuando están a solas, ¿cierto? Si no mentías, pruébalo. Bueno, si él era tan odiado, posiblemente no me quedaba más opción que ir. Aún así, no tenía ganas de mirar a Shirokusa a la cara. Un hombre rechazado era uno miserable. Sin importar cuánto la odies, seguirás poniéndote nervioso y tu corazón saltará cada vez que hables directamente con ella. Eso solo traía más humillación y frustración. Es por eso que francamente no quería hablar con Shirokusa. No quería ni verla en mi campo de visión. Pero una cosa llamó mi interés. El hecho de que ayer Abe dijo que había escuchado sobre mí por medio de Shirokusa. Shirokusa sabía de mi época como actor. Aún así, nunca había mencionado el tema entre nosotros. Quería hablarle respecto a eso. ¿De qué estaban hablando recién? Las chicas están un poco tensas por Tetsuhiko-kun. Kuroa, quien había estado hablando con sus amigas, terminó su conversación y se unió a la nuestra. Bueno,
Le relaté cómo había decidido actuar con Tetsuiko en el Festival Cultura, pero también que no teníamos un guión acorde y la subsecuente dificultad que yo tenía para pedirle a Shirokusa que nos ayude escribiendo uno. Ya veo, entonces eso era. Tetsuiko, ¿no crees que sería mejor si dejamos que Kuro le pregunte en lugar de mí? Bueno, si lo pensamos en términos de habilidades para negociar, puede que tengas razón, así es. Kuro, ¿podrías hacernos el favor y preguntarle? No. Tiempo de procesamiento, 0 segundos. Fue una decisión instantánea. Porfa, no. Absolutamente no. Kuro Kuroa mostró una expresión fría de ignorancia fingida. Verla actuar así era bastante inusual honestamente. Kuroa siempre estaba sonriendo y era del tipo que se lleva bien con todos. Tetsuiko, quien era considerado por la mayoría de las chicas como no más valioso que la basura, no era la excepción a esa regla. Pero que ella exprese su negativa tan rotundamente, a propósito, antes dijo que odiaba a Kachi, no. No la tomé en serio en aquel momento porque pensé que sonaba como una broma, pero habiendo llegado a este punto ahora, además, Haru. Kuroa movió su cara hacia mí de repente. Recibiste mi mensaje en Hotline 6, pidiéndote que esperes. ¿Por qué iba a encontrarme contigo en tu casa esta mañana? ¿Qué? Revisé mi teléfono, corroborando que ciertamente había recibido ese mensaje. Perdón, no me di cuenta. Bueno, no apareció como visto, así que pensé que esa era una posibilidad, lo siento mucho. 6 Parodia de la aplicación japonesa de mensajes instantáneos Line. Tratándose de nuestra primera mañana como pareja, tenía muchas ganas de ir a la escuela juntos, ¿sabes? En ese instante, olas de desconcierto se propagaron a nuestros alrededores, congelando el tiempo. ¿Qué? ¿Eh? El interior del salón comenzó a sonar como el crujido de las hojas de los árboles conforme se desataba una conmoción. No tan fuerte. El hecho de que Kuroa y yo estábamos saliendo tenía que hacerse público tarde o temprano, o Shirokusa permanecería inafectada. Pero siento que hubiera preferido hacerlo con más prudencia, y quizás con un estilo más limitado. Como, por ejemplo, hacer que solo Shirokusa lo oiga. Sin embargo, ese método se me escapó. Yo también tenía la culpa por no discutir el asunto antes con Kuroa, pero atacar tan de repente solo podía significar el inicio de un espantoso baño de sangre. RUQN. Es hora de jugar. Aquí vamos. Compañeros de clase locos de celos número 1 y 2. Ok, el bate metálico y similares son aterradores, ¿podríamos bajarlos por favor? Para empezar, ¿en dónde los tenían escondidos? Esto no es gracioso, ¿ok? Paren. Kuroa inmediatamente se abrió paso entre nuestros compañeros y yo, abrazando mi brazo contra su busto. Al sentir la suavidad de su pecho contra mi codo, mi boca inconscientemente mostró una sonrisa. Una plenitud que podía sentir incluso a través de su brasier, era una sensación demasiado absurda para expresar en palabras. Se sentía increíble. Lo que sea que vayan a hacerle a Haru, tendrán que hacérmelo a mí también. Pero, Shida-san. No vamos a hacer nada por lo que debas preocuparte. Exacto. Solo tratamos de hacer que recuperes el sentido. Shida-san, ¿no estoy despierta? Los bastardos celosos que consideré aterradores antes no eran más que unos bebés cuando Kuroa lidiaba con ellos. Oh, ya veo, eso es grandioso, pero ¿por qué elegiste a alguien como Maru, alguien como Maru? Acabas de insultar a Haru al decir, alguien como. No, en absoluto. Oh oye, salgamos de aquí. Al ver la expresión de Kuroa, el compañero de clases 1, 2 y varios chicos más que planeaban sumarse, se retiraron tristemente. Hazme saber cuando te encuentres con esa clase de personas, Haru. Tu hermana mayor te protegerá. Kuro hermana mayor Kuroa, eres tan confiable. Cielos, sí que tengo una gran amiga de la infancia. Su honradez era angelical. Pero justo mientras pensaba eso, sentí escalofríos en mi cuerpo. Al girar preguntándome qué los había causado, me encontré con la mirada de Shirokusa. Había sido su usual momento de lectura matutino, pero por alguna razón ahora estaba mirándome directamente. Curiosamente la palabra, demonio me vino a la mente. Era una mirada de tremenda intensidad, una que hacía que quiera postrarme y rogar perdón. Prestando más atención pude ver que el libro que había estado leyendo se había caído al piso. Aún así, ella me miraba sin mover un solo músculo. Era una famosa novelista, y yo sabía cuán profundamente atesoraba los libros en general. Cada libro que leía venía con una cubierta protectora, y siempre utilizaba un marcador de páginas muy llamativo. Pero, al ni siquiera intentar levantar el libro, podía decirse que era un comportamiento bastante anormal para ella. ¿Cómo debo interpretar esto? Podía verlo como, de acuerdo al plan de Kuroa, ella pensando, espera, yo iba a usarlo como mi plan B, pero en cambio fui yo la que estaba siendo mantenida en reserva como respaldo, y que había sido afectada emocionalmente como resultado. De ser así, podría decirse que el plan tuvo éxito. Era un primer golpe contra la humillación de ser rechazado. Pero, sentía como que habíamos tenido éxito. Sentía que ella se lo merecía. Pero mi corazón se sentía consumido por una sensación de depresión.
La palabra que mejor expresaba la emoción que sentía por Shirokusa en este momento era, idiota. Sé que lucía genial por fuera, pero que ella haya sido engañada por Abe-senpai, quien había estado celoso de mí. Idiota. Tonta. Te dejaste engañar solo porque es apuesto. ¿Acaso tienes mirillas por ojos? Piensa 2 veces las cosas. Y arrepiéntete de no notar mis sentimientos. O así me hubiera gustado sermonearla durante 1 hora. Pero también sabía que para resistirse al encanto ofensivo y las dulces palabras de un chico lindo injusto del calibre de Abe no sería fácil si él se esforzaba seriamente. Por ejemplo, si yo me llevara bien con una hermana mayor modelo que vive al lado de mi casa, pero ella de repente viniera y se me confesara, o sucediera algo similar, personalmente no tenía confianza en mi habilidad para negarme. Pensándolo de esa manera, una parte de mí sentía que no podía haberse evitado, y que no podía aceptar fácilmente que ella se lo merecía. Conforme experimentaba esas complejas emociones dentro de mí, Tetsuiko me tocó el hombro. De todos modos, Suearu, depende de ti pedirle a Kachi que nos ayude con el guión entonces. Socio, ¿no viste que recién me miró como si fuera basura? Idiota, por supuesto que lo vi. ¿Cómo podría no verlo? Lo vi y sigo diciéndote que vayas. Porque si lo haces, algo terrible podría sucederte y eso sería muy entretenido. Eres increíble, ¿sabes? Increíble que puedas ser tan excesivamente repulsivo. De acuerdo, de acuerdo. Me conozco mejor que nadie, así que muévete de una vez. Me empujó hasta las cercanías del asiento de Kachi. Bueno, si quería dejar a Abe sin palabras, necesitaba un guión capaz de robarle la popularidad a Abe. Con ese fin, pedirle a Shirokusa que lo escriba era la opción más eficiente. En cualquier caso, ahora no tenía más opción que ir a la ofensiva. Oye, Kachi, ¿qué quieres? Esto no lucía bien. Su humor seguía tan mal como cuando Tetsuiko le habló antes, o quizás peor. Despreciaba mi estupidez por meterme en este lío. Era como si me hubiera arrojado a mí mismo en medio de una manada de lobos hambrientos. Di media vuelta con ojos lagrimosos. Le hice un gesto a Tetsuiko para que me ayude, a lo cual hizo una pose pacificadora pidiéndome que me relaje. Asentí y respiré hondo. Entonces esperé a la próxima instrucción de Tetsuiko, solo para ver sus ojos de repente tan abiertos como era posible y actuando como si estuviera recitando una plegaria budista. ¿Una plegaria budista? Maru-kun. ¿No crees que es rudo llamarme y luego darme la espalda? Ahora está totalmente enojada. Primero que nada me gustaría decir que lo siento mucho por un montón de cosas distintas. No podía darme el lujo de titubear en momentos como este. Mis reflejos condicionados entraron en acción y caí de rodillas. Fui inafectado por los susurros, ese idiota se está arrodillando de nuevo, que escuchaba a mi alrededor. Poner de buen humor a Shirokusa era la más alta prioridad. Incapaz de escucharla, mis ojos echaron un vistazo. Me resistí a mirar los delgados y sensuales muslos envueltos en un par de medias hasta las rodillas, al igual que ver algo oculto en las profundidades de su corta falda, porque no había vuelta atrás si lo hacía, y en cambio levanté mi mirada aún más. ¿Qué? Su oscura aura se había disipado por completo. ¿Acaso usé alguna clase de orbe de luz? Cuando dijiste, un montón de cosas distintas, quisiste decir. Shirokusa dejó escapar en un susurro. Pero mientras me preparaba para preguntarle a qué se refería. Olvídalo. Shirokusa se cerró de nuevo en su caparazón. De todos modos, si tienes algo para decir, te escucho. No tengo mucho tiempo. Espera, eso fue extraño. Sus espinas se habían soltado. ¿Qué es lo que fue tan efectivo? La verdad es que aún tenía mis dudas, pero no podía dejar pasar la oportunidad. Dejando a Abe fuera del panorama, le conté a Shirokusa que Tetsuiko y yo íbamos a actuar juntos y que estábamos buscando un guión interesante, y queríamos que las cosas fueran tan animadas como fuera posible, por lo que apreciaríamos mucho si aceptara colaborar con nosotros. Shirokusa no movió una ceja mientras escuchaba, manteniendo su usual fachada de belleza fría. Cuando terminé, habló mientras me miraba directo a los ojos. Es bastante molesto cuando la gente te elogia y de repente te pide todo tipo de cosas después de volverte famoso, ¿no? Fue lo que dijo. En cuanto a mí, después de que debuté como actor, me hablaba mucha gente que nunca había conocido y que me decía, oye, vi esta línea para mí, o preguntaban, ¿qué te pareció 20-san? Era un asunto distinto si eran mis amigos, pero recuerdo particularmente mi enfado cuando la gente me decía esas cosas con aires de superioridad tratando de dejarme como un tonto. Eso es cierto. Perdón, por decir algo tan inoportuno. Di media vuelta y estuve a punto de alejarme tristemente, cuando Shirokusa se dirigió a mí y habló. Pero sabes, quiero apoyar a las personas que quieren desafiarse a sí mismas, así que consideraré ayudarles. ¿Esto significa que existía la posibilidad de que nos ayude escribiendo el guión? ¿En serio? Tú vas a actuar, ¿cierto, Maru-kun? Ante ese recordatorio, recibí una sacudida. Dije que iba a actuar. Pero respecto a si podría hacerlo o no, aún me faltaba confianza. Bueno, como que tengo esa intención. ¿Intención? No. Lo haré, lo haré.
Definitivamente lo haré. Si una chica hermosa y digna como Sirokusa me mostraba una expresión del tipo, oye, ¿por qué no puedes dejarlo en claro? ¿Cómo podría no decir que iba a hacerlo? Sirokusa me observó intensamente, como certificando cuán honesto estaba siendo. De ser así, lo pensaré. Lo de escribir tu guión. En serio. Aunque todo dependerá de mi compensación. Uf. Esas eran palabras por las que habría matado a Tetsuhiko si las dijera, pero Sirokusa era una escritora profesional. Tenía las cualificaciones para decirlo. Veré qué puedo hacer, así que por favor. Sentí como si Sirokusa dijera, qué fastidio, conforme soltaba la tensión de sus hombros. Intercambiemos direcciones de Hotline. Quiero saber qué clase de guión sería bueno, entre otras cosas. Oh, ¿estás segura? Yo soy la que lo está pidiendo. Espera un minuto. Estamos hablando de Kachi Sirokusa, la hermosa chica de preparatoria y autora ganadora del premio Akutami, con atractivo suficiente para ser modelo de revistas, pero que odia a los hombres. Ha rechazado a incontables chicos. ¿Que esa Sirokusa me pida mi dirección de Hotline? ¿Qué? ¿Eso era posible siquiera? ¿Esto es realidad? La verdad era que la clase ahora estaba parloteando tan emocionadamente como cuando Kuroa antes anunció que estábamos saliendo, de hecho, tal vez más. Porque Sirokusa pidiéndole a un chico su dirección de Hotline era una ocurrencia improbable. Eché un vistazo a mi espalda por un momento y vi que incluso Tetsuhiko, quien se había burlado totalmente de mí antes, tenía los ojos del tamaño de platillos. ¿Y ahora, Tetsuhiko? ¿Viste eso? En verdad nos llevamos bien, ¿no? Ahora te das cuenta, o eso sopesé empapado en el sentido de mi propia superioridad, cuando capté a Kuro observando la escena con una mirada de hielo. Oh, cierto. Aún tengo que hacer mi mejor esfuerzo para ser prudente antes de que el hecho de que estoy saliendo con Kuroa se haga público. Haciendo mi mejor esfuerzo para reprimir a mi boca que amenazaba con mostrar una sonrisa si perdía la concentración, saqué mi teléfono. Ok, te enviaré un resumen del escenario propuesto y la trama tan pronto como pueda. De acuerdo, me aseguraré de usarlos como referencia. Oh cielos, estoy muy feliz en serio en este momento. Sirokusa estaba saliendo con Abe, pero dar un paso más cerca a ella como amigo fue suficiente para que mis mejillas se sientan esponjosas. ¿Era esto lo que se llamaba quedar cautivado por el amor? ¡Qué patético fui! Conforme terminamos de intercambiar direcciones, la campana de la mañana sonó. Vamos, Haru. Es hora de regresar a nuestros asientos. Kuroa estaba de mal humor por motivos desconocidos. Llamarme hubiera sido suficiente, pero tuvo que arrastrarme de la oreja. Maldición, lo sé. Ouch, Kuro. Sé gentil con mi oreja. De acuerdo, de acuerdo. Entonces apura el paso. En mi dolor en ese momento, no me di cuenta que, por una fracción de segundo, Kuroa y Sirokusa se habían mirado mal la una a la otra con los ojos más aterradores de todos. Parte 5. Suspiro, ¿qué debería hacer? Las zanahorias y papas terminaron en pedazos más pequeños para un fácil consumo. La carne en trozos ligeramente más grandes. Puse primero la carne, luego la saqué momentáneamente después de que se había cocinado. Con el aceite restante frité los vegetales. Combinando la carne y los vegetales, a estas alturas la mayoría de la gente los habría echado en agua hirviendo, pero en mi casa normalmente sustituíamos eso con caldo o café. Y después de sacar la espuma y disolver el polvo de curry, el curry estaba completo. No, así no. Hora de la cena. Preparando curry como siempre lo hice, alternaba incesantemente entre la cacerola y mi teléfono. Escribía un borrador de mensaje, regresaba a cocinar, luego reconsideraba y escribía uno nuevo. Ese patrón se había repetido 4 veces. Ya sé que se supone que debo preguntar. Solo tenía que transmitir cómo imaginaba y visualizaba la obra de 2 personas que Tetsuhiko y yo íbamos a hacer, y preguntar aproximadamente qué se esperaba como compensación. Nada complicado realmente. Si la otra parte no fuera Kachi Sirokusa. Ella era mi primer amor. ¿No? ¿Había sido mi primer amor? Todavía era mi primer amor. Ya no tenía idea. El solo recordar el rostro de alguien a quien debería estar odiando me trajo dolor y enfado, pero también vergüenza. Me ponía eufórico, para ser honesto. Esto era completamente distinto de enviarle un mensaje a Tetsuhiko. Intercambiar información de contacto y tener asuntos que discutir con una chica a la que admiraba, a quien hasta ahora solo le había hablado ocasionalmente como mucho, había sido durante mucho tiempo solo un sueño. Releí el contenido del mensaje consolidando toda la información relevante, luego lo borré de una sola vez. Tenía todo lo que quería decir, pero era demasiado largo. Si le enviaba eso Sirokusa respondería y ahí terminaría todo. La conversación concluiría con apenas un único intercambio. Ergo. No escribí nada relacionados a los negocios, y tipe, ¿es un buen momento? Quiero hablar sobre el guión, ¿estás libre? Mi dedo se movió para presionar enviar, tras lo cual agonicé sobre la idea de potencialmente reescribir el mensaje por otros 5 minutos, antes de por fin presionar dicho botón. Suspiré profundamente. Me sentí agotado por tipear un solo mensaje. Vaya,
los chicos con novia deben ser impresionantes. Tetsuiko era basura, por lo que su caso era distinto. En ese momento, sonó el timbre. Haru, voy a entrar. Era lo mismo de siempre, así que respondí con un ok. Kuroa ingresó al living vistiendo pantalones cortos, olfateando con su nariz. Oh, ¿curry otra vez? ¿No te gusta? Sí, me gusta tu curry, Haru. Como que me tranquiliza. Ya veo. Pero siempre hay curry cuando vengo aquí, ¿no? Por eso tengo que decirle a mi mamá que no prepare curry en nuestra casa, ¿sabes? Mis hermanas se quejaron, será mejor que te disculpes con ellas alguna vez, ¿ok? Kuroa venía a mi casa una vez a la semana. Mi padre siempre había sido un doble de riesgo, y mi madre una actriz no conocida. Se habían casado luego de conocerse en el set, mi madre luego me dio a luz. Pero entonces mi madre murió en un accidente filmográfico, y mi padre tuvo un ligero cambio de trabajos. Aún quería ser doble de riesgo, así que se convirtió en uno que recreaba accidentes de tráfico, viajando entre escuelas en todo el país. Logrando gran fama por conseguir resultados increíbles al educar a estudiantes sobre los peligros de los accidentes de tráfico, mi padre pasó a estar altamente solicitado a nivel nacional. Regresar a casa cada sábado era lo mejor que podía hacer. La persona que terminó lanzándome un salvavidas fue el amigo de la infancia de mi padre, el papá de Kuroa. Nuestras familias siempre habían sido cercanas, y él me dijo que podía ir a comer cuando sea, y yo cumplía durante la cena 2 o 3 veces cada semana. Conforme mi propio hogar estaba al borde de convertirse en la casa de un acumulador, él le ordenó a Kuroa que me visite una vez a la semana, y esos días pasaban a ser mi turno para ejercitar mis habilidades culinarias. Durante las vacaciones de verano, sin embargo, el trabajo de mi padre cesó, entonces siempre estaba en casa. Por esa razón rechacé las visitas de Kuroa. Al mismo tiempo mi padre iba a la casa de Kuroa, pero yo no podía enfrentar a Kuroa luego de que se me confesara, así que me otorgué a mí mismo razones para no ir. Como resultado había pasado aproximadamente un mes desde la última vez que Kuroa vino. Oh, ya veo. La próxima vez tráelas. Preparé una gran tanda de curry. Y a cambio tal vez te pida que ayudes con la limpieza. Podría, pero quizás debas cocinar algo más de vez en cuando. Supongo que sí. Pero sabes, por alguna razón, no se me da bien. Cocinar comidas que leo en un libro o en internet. Me resulta mucho más fácil recordar los pasos después de ver a alguien hacerlo. Oh, entonces yo. No. La persuadí con ojos serios. Te lo suplico, por favor no. Los chicos en la escuela no lo sabían, pero Kuroa, quien parecía tener atractivo, sociabilidad, habilidades académicas y atléticas, poseía una gran debilidad. Era una COCINERAHORRIBLE. Existen múltiples razones por las que la gente no podía cocinar, lo que incluye no seguir la receta, no probar el sabor en el proceso, tratar de implementar su propia originalidad, y por supuesto estaban aquellos que cometían varios de esos errores juntos. Más allá de todos esos, Kuroa tenía un problema aún más grande, el defecto letal de contar con un sentido del gusto anormal. No era algo que pueda resolverse con duro trabajo, ya que Kuroa siempre era diligente cuando se trataba de cocinar, y siempre se tomaba la molestia de leer la receta y probar la comida. Pero como la receta nunca encajaba con sus propios gustos, lentamente comenzó a cocinar inclinándose más hacia lo segundo, hasta que eventualmente se convirtió en una cocinera horrible. Oh, no tenías que ir tan lejos, ¿sabes? Sé que soy un poco mala para cocinar, pero si lo dices así duele. ¿Qué quieres decir con un poco? Quería gritar, pero me contuve. El gusto de Kuroa era de otro planeta. No coincidía con las leyes naturales de la tierra. La razón por la que yo naturalmente siempre cocinaba curry cuando Kuroa venía es porque se trata de la única cosa con la que podía lograr una nota aprobatoria de acuerdo a sus gustos. La verdad es que intenté cocinar otros platos, pero cuando lo hice Kuroa no comió mucho, y trató de cocinar comida adicional para sí misma debido a su insatisfacción, por lo que no hubo otra opción. Tal vez Dios es justo después de todo. Parece que Él siempre tratará de promediar las cosas de alguna forma u otra. Haru, ¿por qué me estás mirando así? Sabes, siento que acabas de decir algo muy rudo. Vamos, no te preocupes por eso. De cualquier forma, perdón porque hayas tenido que hacer esto todo el tiempo. No, quizás debería decir gracias en cambio. Kuroa había arrojado su bolso sling sobre el sofá después de entrar al living, y se puso un delantal y guantes. Para cuando nuestra conversación empezó ya había levantado la basura del living y la separó en bolsas para basura. Estás siendo inusualmente honesto, Haru. Bueno, ¿cómo decirlo? Ha pasado tiempo desde la última vez que viniste, así que ahora siento lo mucho que has estado ayudándome. Papá estuvo en casa durante las vacaciones de verano, y yo contaba con tiempo por no tener que ir a la escuela, así que durante ese periodo nosotros fuimos responsables de la organización de la casa. Personalmente disfruto mucho cocinar, pero odiaba la idea de limpiar como un quehacer. Es por eso que me sentía completamente bendecido por la presencia de Kuroa. Además, me resulta fácil hablar contigo, Kuro. Fue un gran esfuerzo enviar un solo mensaje de texto a Shirokusa.
Al hacerlo tuve que pensar en cuán ostentoso quería ser, cómo mantendría su interés en la conversación, y si debería preguntar sobre Abe, entre otras cosas. Pero no podía decirle nada a Kuroa. Sentía eso desde el fondo de mi corazón, así que, gracias, como siempre. Podía darle las gracias con sinceridad. Kuroa infló sus mejillas sonrojadas. Oh, no lograrás nada halagándome, ¿ok? Aquí apareció el O de Kuroa. El O de Kuroa era una versión corta de Go, que voy a hacer contigo, y aunque lucía molesta, definitivamente no era algo que hubiera dicho si realmente estuviera enojada. Ejemplo de ocasiones en las que usaba esa frase incluían, sin limitarse a eso, ella ya preparada para perdonar a la otra parte mientras seguía un poco insatisfecha, o como ahora, cuando luce reprobadora, pero en realidad oculta su vergüenza. En este momento, no lucía infeliz como ella quería hacerme creer, con una arruga entre sus cejas y sus labios temblando. Vamos, si tienes tiempo para adularme puedes pasarme la aspiradora. Date prisa. Entendido. Le di la aspiradora ubicada con antelación en un rincón del living, entregándosela a Kuroa. En ese momento, mi teléfono sonó. Sin prestar atención lo saqué de mi bolsillo y revisé quién llamaba. No era posible. Kachi Shirokusa era el nombre que aparecía. Pensar que me llamaría. Inconscientemente miré a Kuroa. ¿HM? ¿Qué sucede? ¿No vas a atender? Ah, es Tetsuiko, ya le dije que iba a enviarle la lista, ¿sabes? Pensé en idear una mejor excusa, pero habiendo dicho eso ya no tenía más opción que continuar. ¿Qué lista? Tiene que ver con el guión de la obra. Voy a mi habitación un rato y le escribiré mientras hablo. Perdón. Al curry solo le falta cocinarse, ayúdame viendo que no se derrame al hervir. Ok, claro. Mi teléfono siguió sonando durante toda esa conversación. Con mi cuerpo mojado por el sudor frío, sentía escalofríos a pesar de que estábamos en verano. Le ofrecí a Kuroa la mejor sonrisa que pude esbozar y me retiré del living. Desde allí corrí tan rápido como pude. Volando hasta el segundo piso. Me zambullí en mi habitación, cerré la puerta, y toqué el botón para recibir la llamada. Hola, ¿quién es? Respiración, relájate. Corazón, deja de saltar. Cálmate. Solo cálmate. Si mantengo la calma, no hay nada en este mundo que deba temer. Soy Kachi. Gracias por el mensaje. Oh no, no necesitas agradecerme. Llamo porque pensé que hablar directamente sería más rápido que responder, pero, ¿estás libre? Oh, por supuesto. Solo estaba holgazaneando en casa de todas formas. Ya veo, de acuerdo. El tono de Shirokusa era más gentil cuando hablábamos a solas. La frigidez que tenía en el salón se había ido, reemplazada por algo que hasta yo podría llamar intimidad. Escuchar solo su voz casi hacía que me pregunte si realmente existían razones para llamarla misándrica. ¿Significa esto que todavía tengo una oportunidad? Esta era una chica que también dijo, todos los hombres deberían extinguirse y que estaba tratándome bien, ¿sabes? ¿Acaso el hecho de que salga con Abe también es alguna clase de malentendido? Mierda, pensar que podría tener una chance me puso nervioso. La idea de que me llames nunca se me había cruzado por la mente, Kachi. Aún no me he comprometido a escribir el guión, pero admito que despertaste mi interés con el contenido, o tal vez, el concepto de la obra. Me gustaría saber sobre ella tan pronto como sea posible. Nuestra obra debe haber parecido como un juego para Shirokusa. Pero para que ella se tome la molestia de llamarme, su intención de darlo todo, una vez que decidía hacer algo era verdaderamente profesional. Esa majestuosidad suya me resultaba increíblemente cautivadora. Bueno, básicamente lo que Tetsuiko y yo decidimos durante el almuerzo fue, Haru, voy a guardar la aspiradora, PFFT. Escupí reflexivamente. No, Kuroa no tenía la culpa, pero, su elección del momento fue espantosa. Extraño. Ni un solo sonido llegó, pero sentí una brisa de aire frío soplándome desde mi teléfono. Haru, ¿estás escuchando? ¿A qué hora quieres comer? Oh, estaba sufriendo. Me invadieron intensas palpitaciones, apenas respirando lo suficiente. El aire acondicionado debería estar prendido, pero no podía dejar de sudar. Entonces así es. La voz que finalmente emitió mi teléfono tenía una mordacidad y un escozor a la par de una ventisca. No. Espera un minuto. Kachi. Te equivocas. ¿Me equivoco sobre qué? ¿Te importaría elaborar un poco? Shirokusa apenas evitó enojarse. Tenía que responder con convicción. Kuro y yo somos amigos de la infancia, y nuestros padres también son amigos cercanos. Ahora mismo básicamente vivo solo, entonces ella viene una vez a la semana para ayudarme a limpiar. Y es su cita hogareña como pareja, entonces yo no debería molestar. Lo sabía. Por supuesto que se lo tomaría de esa forma. Ja, que se suponía que haga. No, en absoluto. Te lo ruego, por favor, escúchame. Espera, no. J.E. Espera, ¿oí bien? Mi mente finalmente estaba sucumbiendo bajo la presión. Podía escuchar una risa del otro lado de la llamada, perdón.
Eres muy divertido, Maru-kun, es por eso que decidí molestarte un poco. Ya sé de tu relación con Sida-san, así que no tienes que entrar en pánico, J.E. Shirokusa estaba riendo. Eso fue suficiente para que mi espíritu se eleve y vuele. Había puesto una sonrisa en ese perfil frío. El solo imaginarlo me provocaba la necesidad de soltar un grito y correr en círculos. Eso fue malo, Kachi. Nunca pensé que eras esa clase de persona, ¿nunca lo pensaste? Bueno, siempre actúas como si odiaras a los chicos de la clase, y básicamente luces distante todo el tiempo, todo eso es tu culpa, Maru-kun. ¿Eh? ¿Mi culpa? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, el sonido del llamado a la puerta reverberó a través de la misma, lo suficientemente fuerte para oírlo. Haru. Voy a empezar a lavar la ropa, baja cuando hayas terminado con tu llamada. Kuroa bajó las escaleras emitiendo sonidos como golpeteos con sus pies. Suspiro, Kuro, tu sentido del momento no podría ser más atroz. Mi pulso cardíaco se duplicó conforme esperaba con nervios a las palabras de Shirokusa, solo para que ella se mantenga indiferente. Parece que seremos interrumpidos si seguimos así. ¿Por qué no hablamos mañana después de clases? ¿Eso es un no? ¿Tienes otros planes? No, pero, ¿estás segura? Lo estoy. Oh Dios mío. Oh Dios mío. Oh Dios mío. Si pensaba que había sido rechazado, ahora acababa de acortar la distancia entre nosotros de un solo salto. Entonces por supuesto que me parece bien. En ese caso reservaré el salón de preparativos de la biblioteca. Verás, me llevo bien con la profesora a cargo de la biblioteca, por lo que me presta el salón cuando necesito tener una charla tranquila con alguien. Estuve momentáneamente encantado con esas palabras, pero mi entusiasmo se enfrió rápidamente. Shirokusa siempre reservaba el salón de preparativos de la biblioteca cuando quería tener una charla tranquila. Lo que significaba que de haber habido varias ocasiones en que quiso tener una charla tranquila. La cuestión era con quién quiso tener esas charlas tranquilas. Si nunca hubiera pensado más allá de esas palabras, podría haber permanecido como un feliz ignorante. Pero con un poco de razonamiento había una sola respuesta a ese misterio. Su compañero de conversación era, pensándolo de manera lógica, posiblemente su actual novio, Abe. Abe y Shirokusa eran personalidades conocidas. Por esa razón probablemente necesitaban un lugar alejado del ojo público para hablar. Maldición. Soy un tonto. ¿Por qué era tan denso y simple? Volaba tan alto como una cometa cuando la chica que me gustaba actuaba un poco amistosa conmigo. Sin importar lo mucho que nos divirtamos hablando, Shirokusa seguía saliendo con Abe. Yo solo era alguien con quien ella hablaba para pasar el tiempo. Las prioridades de Shirokusa eran la escritura de novelas y su relación con Abe. Salir conmigo solo era algo que hacía dentro de los confines de su tiempo restante. Por favor envíame un mensaje con la temática, las cosas que te gustaría incluir en el guión y demás. Si todo marcha bien debería tener un argumento simple preparado para la reunión de mañana. Su cálida y agradable voz apretó mi pecho. Sus sugerencias con miras al futuro eran sin dudas la prueba de que sentía algo de afecto hacia mí. Eso lo hacía más doloroso. ¿Por qué no era capaz de hacer la mía? Ese y otros sentimientos similares brotaban dentro de mí. ¿Estás segura sobre esto? ¿Qué hay de tu novela? Ahora está en etapa de edición, así que estoy libre. Sería un poco agotador continuar hablando. En función de eso, encaucé elegantemente la conversación a un cierre. Oh, eso es un alivio. Nos vemos mañana entonces. De acuerdo, nos vemos mañana. Corté. Miré mi mano temblorosa. La fiebre que tuve mientras hablaba con ella aún permanecía. Sacudí la cabeza para deshacerme de ella y salí de mi habitación. Oh, Haru. Esta camisa está manchada con café. Me crucé con Kuroa al salir. Había planeado sonreír para ella, pero tan pronto como Kuroa me vio el color desapareció de su rostro y dejó caer la ropa que estaba cargando. ¿Qué sucede? ¿A qué te refieres con qué sucede? Te ves terrible, Haru. En este momento mis emociones estaban desordenadas. Regocijo y celos, arremolinándose en una masa confusa. Parece que Kuroa había visto a través de mí otra vez. Parece que no puedo ocultarte nada, Kuro. Eres demasiado fácil de interpretar, Haru. El curry casi está listo, ¿comemos? Sí. Kuroa emitía un aura extremadamente agradable. Le conté sobre mi llamada con Shirokusa mientras comíamos el curry. Antes en el ardor del momento mentí diciendo que la llamada era de Tetsuiko, pero Kuroa escuchó mi patético relato de principio a fin con buena fe. Después de cenar me encargué de lavar los platos mientras que Kuroa sacó la ropa de la secadora en el living. Una vez que terminamos saqué 2 barras de helado de la nevera y le di una a Kuroa, quien se tomó un descanso de la tarea de doblar la ropa y se sentó en el sofá. Bueno, pensé en algunas cosas después de escucharte hablar. Haru. Oh. Mordí mi barra sabor soda mientras Kuroa lamía la suya de habichuelas justo a mi lado. ¿No te resulta sospechoso que Kachi-san de repente quiera acercarse a ti? ¿Sospechoso? Ahora más que nunca, hay mucho que me resulta difícil de aceptar. En primer lugar, no confío en Kachi-san en absoluto.
No podía confiar en Shirakusa, ¿eh? Esperaba que Kuroa comente algo en cuanto al hecho de que Shirakusa aún tenga algún apego hacia mí. Bueno, dijiste que odias a Kachi, pero ¿qué parte es en la que no confías? Solo piénsalo, Haru. Vas a actuar porque quieres presumir frente a Abe-senpai, ¿cierto? Oh, sí, bueno, supongo que tienes razón. ¿No crees que existe la posibilidad de que Kachi-san y Abe-senpai hayan formado equipo detrás de escena para preparar alguna extraña trampa para ti? Ya veo. Con mi mente tan en contra de su relación, no había considerado esa posibilidad en absoluto. Más allá del hecho de que ambos son amantes, ¿no es natural asumir que Kachi-san y Abe-senpai estarán en la misma onda? De ser así, hay buenas posibilidades de que Kachi-san apoyará a Abe-senpai desde las sombras. Considerando todo eso, ¿no se siente como una trampa preparada por Abe-senpai el hecho de que Kachi-san de pronto esté dispuesta a discutir el guión contigo? Oh, eso suena bastante probable. Aferré mi cabeza con mis manos. Abe-senpai ha estado mencionando tu pasado deliberadamente, ¿cierto, Haru? Eso significa que debe estar bastante obsesionado contigo. Usar a Kachi-san como carnada para llevarte a una trampa es un desarrollo que fácilmente puedo anticipar. Si en verdad lo está haciendo, entonces ahora solo eres un payaso que está demasiado feliz por morder el anzuelo, Haru. ¡Gaaah! Golpeé mi puño rápidamente sobre el piso del living. ¿Crees que puedes salirte con la tuya pisoteando el corazón puro de un hombre? Eres culpable, Prueba un poco de mi venganza. De acuerdo, detente, Kuroa gesticuló intensamente con ambas manos como si estuviera tranquilizando a un caballo. Haru, volvamos al principio por un minuto. A la parte donde dijiste que quieres dejar a Abe-senpai sin palabras. Yo también estoy de acuerdo en que solo puedes derrotarlo actuando, pero, Haru, ¿puedes actuar ahora siquiera? Mi respiración se cortó. Kuroa era mi amiga de la infancia. Sabía todo lo que había que saber sobre mí desde el principio. Desde mi gloria pasada, hasta cuán lejos había caído desde entonces. Esto es lo que pienso. Kuroa comenzó a escribir con un bolígrafo en la parte de atrás de un folleto de los que siempre teníamos bajo la mesa en el living. Creo que primero necesitamos confirmar si puedes actuar o no, Haru. Después de clases mañana, antes de reunirte con Kachi-san, Tetsuiko-kun y tú deberían venir al gimnasio. Cualquier cosa servirá, intentaremos algo en el escenario. Bueno, de acuerdo. Entiendo. Pero, Kuroa enruló su ondulado cabello castaño múltiples veces en su dedo índice. Para ser honesta, pienso que será mejor que no actúes, Haru. Aunque puedas, ha pasado mucho tiempo desde la última vez, ¿cierto? Creo que mucha gente saldrá a comparar esta actuación desfavorablemente en contra a como lo hacías en el pasado. Con todo eso dicho, ¿aún vas a hacerlo? Tetsuiko quería que yo actúe. Shirakusa probablemente también. Pero Kuroa fue la única que trató de detenerme. Porque estaba realmente preocupada por mí desde el fondo de su corazón. Gracias, Kuro. Pero aún no me siento bien en mi interior, creo que haré al menos otro intento. En cierta forma pensaba que la situación actual podría ser un buen catalizador. Me había preguntado por mucho tiempo si todavía podía actuar o no. Probablemente era demasiado tarde para resucitarme ahora, pero siento que si no hago nada me arrepentiré por el resto de mi vida, por lo tanto, tengo que ponerme a prueba. Ya veo. Bueno, existe una buena posibilidad de que no tenga éxito. Kuroa apartó la vista aparentemente por vergüenza, aún enrulando su cabello en su dedo. Bueno, incluso si no funciona, tu valor no está atado solo a lo bien que puedas actuar, Haru, y además, todavía me gustas. PFFT. Escupí mi helado por reflejo. Rápidamente limpié los trozos que había volcado en el piso con una servilleta. Así que estás avergonzado, Haru. Qué lindo, tu cara está súper roja, ¿sabes? ¿Qué estás diciendo cuando eres tú la más avergonzada? Por supuesto que estaría avergonzado al verte. ¿De qué estás hablando? Haru, no me digas que estás avergonzado por mí, mira, echa un vistazo en este espejo. Kuroa finalmente notó cómo lucía su rostro luego de poner un espejo enfrente de ella, rojo como en llamas por la timidez. Kuroa se puso más roja con el color extendiéndose esta vez hasta sus orejas, y escondió su rostro en sus rodillas. Yo, quiero morir, ¿Quién fue la que antes dijo cosas como, qué lindo, tratando de actuar provocativa, Intenté contraatacar después de encontrarme bajo asedio perpetuo, provocando que Kuroa actúe inesperadamente nerviosa. Para, Haru. Esto es muy vergonzoso, ¿ok? Por favor. ¿Qué? ¿No vas a decir, no voy a perdonarte por burlarte de tu hermana mayor o algo similar como hace siempre? Bueno, lo haría, pero no puedo lidiar con contraataques y esas cosas, ¿ok? ¿Qué es eso? Tengo permitido molestarte, pero tú no tienes permitido molestarme a mí. ¿Qué filosofía conveniente? Kuroa siempre se había burlado de mí hasta ahora. Pero esta vez era diferente. Esta era una gran oportunidad para dar vuelta al marcador. Deslicé mi dedo suavemente sobre la pequeña espalda de Kuroa. La sensación de hormigueo hizo que Kuroa levante su rostro de sus rodillas. El momento que esperaba llegó conforme sujeté y levanté su mentón. Entonces, ¿qué tal esto?
Era un acto deliberado de mi parte, pero aún así estaba avergonzado. Desde el momento que comencé me di cuenta que esto era el tipo de cosa que me perseguirá por la noche en el futuro al permanecer despierto en mi cama, provocándome un dolor físico por la auténtica humillación. Los ojos de Kuroa se abrieron grandes al responder con clara confusión. Oh, qué atrevido de tu parte, Haru. Entonces, ¿vas a besarme? Kuro, ¿qué estás diciendo? Parece que Kuroa se había quitado de encima su vergüenza anterior, y transfirió toda su habilidad defensiva al ataque. Estaba preparando un ataque a gran escala, con suficiente poder destructivo como para destrozar mi sentido de la razón. Ya he superado el punto de la desesperación, Haru. Puedes cortar mi carne y romper mis huesos. ¿Pero eres lo suficientemente valiente para hacer lo mismo? ¿Y si dijera que sí? Estaría feliz. Oh, no. Esto era muy malo. Por cierto, Haru, estoy segura de que ya lo sabes, pero estamos solos aquí ahora, y a nadie le resultaría extraño si regreso tarde a casa. Gaa. Kuro, deja de fastidiarme. ¿Y qué si lo hago? ¿Tienes algún problema con eso? Kuroa se acercó más a mí con ojos grandes significando máxima excitación. Iba a hacerme explotar junto con ella. ¿Tratas de matarme? Por supuesto. Ya me confesé a ti, Haru, ahora no hay vuelta atrás para mí. Wow, esto era malo. Iba a caer. Iba a enamorarme de Kuro. ¿Sería malo si lo hiciera? Escuché hablar a mi corazón. Shirokusa ahora le pertenecía a alguien más. Era incorrecto de mi parte esperar algo más por ese lado. Había rechazado su confesión una vez, pero Kuroa seguía esperándome. Aún me aceptaba. No estaría bien entonces, no preocuparme por ser descortés y dejarme llevar por mis impulsos. Pero justo cuando pensaba eso, Din. Era el tono de un mensaje de Hotline. Un último vestigio de sensatez sobrevivió para apenas evitar que me deje llevar. De alguna forma tomé mi teléfono con mi mano y vi que el remitente era Shirokusa. Pensé que podrías estar dudando sobre qué cosas deberías enviarme, así que hice una lista de la información que me gustaría. Por favor, úsala como referencia. Hablé con Shirokusa hace más o menos una hora. Y aquí estaba ella iniciando conversación conmigo después de haber pensado varias cosas. Por lo que pude ver allí podía reconocer al menos que Shirokusa se había comportado con sinceridad. A pesar de eso, ¿era en realidad Abe moviendo los hilos detrás de escena? Kuroa echó un vistazo al mensaje desde mi espalda. Aún creo que sería mejor idea si no te reúnes con Kachi-san a solas mañana, Haru. No, ya se lo prometí, de cualquier forma, solo iré a verla mañana. Al menos ponte en guardia. No confíes ciegamente en todo lo que te diga. Siempre imagina a ABC Bai detrás de ella. Parece justo. Era más probable que Kuroa tenga razón que yo. No había manera de que yo pueda juzgar esto desde la perspectiva de un tercero, por lo que aquí tenía que considerar obedientemente las opiniones de Kuroa. Entendido. Gracias por cuidarme. No hay problema. En algún punto la atmósfera teñida de rosa de antes se había disipado. Kuroa acomodó la ropa doblada y se levantó. ¿A dónde vas? Al baño. Kuroa desapareció a través de la puerta sin mucho más que una mirada hacia atrás. Kachi. Shirokusa. Esas palabras fueron pronunciadas con una voz tal que yo no escucharía. Una voz de profundo resentimiento. Parte 6. Al día siguiente, después de clases, me encontraba sobre el escenario en el gimnasio junto a Tetsuhiko. Mi reunión con Shirokusa en el salón de preparativos de la biblioteca estaba pactada para las 4:30. Ahora eran las 4. Durante los próximos 20 minutos, para probar si todavía podía actuar como Kuroa sugirió, planeamos hacer una simple actuación de práctica. Los equipos de básquet, vóley, tenis de mesa y bádminton estaban comenzando sus entrenamientos en el gimnasio. Habiendo apenas empezado, la mayoría de ellos lucían concentrados en un programa de entrenamiento de la fuerza, o conceptos fundamentales. El escenario siempre estaba desocupado en la preparatoria Osumino carente de un club de teatro, lo que significaba que una sociedad de apreciación como nosotros podía asegurar su uso sin muchos problemas. A, E, I, U, E, O, A, O. Tetsuhiko y yo realizamos algunos ejercicios vocales ligeros, solo para ser extremadamente escudriñados. Sé que éramos un espectáculo inusual, pero ser observados tan fijamente era vergonzoso. Estaba un poco aliviado. No había cometido errores notorios mientras practicaba. Kuroa, quien estaba en el club de bádminton, me observaba de reojo mientras corría y también lucía tranquila. Oye, Sueharu. ¿Mira eso, HM? La mirada de Tetsuhiko apuntaba a Shirokusa y Abe. Los dos ingresaron y permanecieron cerca de la entrada del gimnasio mientras observaban en nuestra dirección, como para no interferir con las actividades de los clubes. Parece que vinieron a ver si había un ranking de popularidad de la escuela en general, esos dos sería por mucho, los número 1 y 2. Permanecían cerca el uno del otro. No estaban tomándose de las manos, pero se encontraban a una distancia que podría considerarse apropiada para un par de amantes. Nunca habiendo aparecido juntos hablando en la escuela, este era un paisaje verdaderamente llamativo.
Lo suficiente para hacer que no pocos estudiantes en medio de sus actividades de club detengan sus ataques y susurren con voz aguda. TSK. Inconscientemente chasqueé la lengua. Tal vez fue una señal de desafío de mi parte. Verlos juntos me resultó inesperadamente impactante. ¿Era esto lo que se sentía al ver fantasmas? ¿Ver algo que no creías que era real? Lo era. Pero ahora que lo viste no tenías más opción que creerlo. Tetsuhiko, tienes el guión combinado, ¿cierto? Hagámoslo. ¿Estás seguro de eso? ¿No dijiste que solo ibas a hacer un entrenamiento ligero y acostumbrarte a que la gente nos vea? Está bien, vamos. Frustración, dolor y enojo. De cualquier modo, ahora mismo no podía quedarme quieto sin hacer nada. Al echar un vistazo a un guión, era necesario sentir la euforia de viajar a otro mundo. Sentí la nostalgia de hacer algo otra vez por primera vez en 6 años, aún así, era incapaz de mantener mi cabeza en orden. Tetsuhiko bajó la vista hacia el guión y empezó a leer en voz alta. 1 libra de la carne de Antonio es suya. La corte lo otorga, y la ley lo da. Y usted debe arrancar esta carne de su pecho. La ley lo permite y la corte lo otorga. 7 Como se esperaba de alguien que engañaba a las chicas, la actuación de Tetsuhiko era bastante sólida. Honestamente pienso que tiene talento. Aunque su actuación pueda no estar al nivel de un profesional, con suficiente entrenamiento era algo a lo que él podría apuntar. La próxima línea, oh, juez tan justo, debía decirla yo. Activé un interruptor en mi cabeza. Era un interruptor que guardaba para trabajar, uno que no recordaba cuándo fue la última vez que lo usé. Cuando encendía ese interruptor me convertía en una persona distinta. Usando la misma imaginación que tenía cuando era un niño me transformé. Así como un personaje principal se transformaba de hombre a héroe, yo muté de una persona común a un personaje dentro de una historia. Pero, oh, JJ, qué extraño. Mis temblores no se detenían. Mi garganta se secó, y mi estómago parecía acalambrarse ante cualquier sonido que trataba de hacer. Notando que algo era extraño, varios miembros de clubes comenzaron a susurrar en voz baja entre ellos mientras me miraban. Luces y miradas, el escenario, calor y muerte. Todo tipo de emociones chocaron contra mí como olas y sentí que la sangre se me escapaba de las venas. Ah. La necesidad de vomitar me invadió. Inconscientemente caí de rodillas. Haru. 7 El mercader de Venecia, William Shakespeare, acto 4 escena I. Es una obra teatral escrita por William Shakespeare entre los años 1596 y 1598, que no se publicó hasta 1600. Kuro abandonó su posición y se acercó rápidamente. Oye, Sueharu. Mierda, sujétate de mi hombro. Vamos, iremos a la enfermería. Sí. Estiré mi brazo para alcanzar el hombro de Tetsuhiko, pero mi fuerza me abandonó.